que hayan descansado el fin de semana. Listo, el día de hoy partimos acá. El día de hoy lo que tenemos para ver o lo que vamos a revisar es acerca del equipo con enfoque a ciencia de datos. O sea que, digamos que si una compañía se quiere enfocar en ciencia de datos o si queremos nosotros enfocar en un proceso a ciencia de datos, ¿qué necesitamos tener? Y pues también cómo ha evolucionado en el tiempo. Y más o menos cómo es el proceso para la implementación de ese enfoque en ciencia de datos. Eso no es como una realidad absoluta porque cada compañía lo enfoca de manera diferente y sobre todo que, como hablábamos la vez pasada, acá en Colombia es un poco diferente porque la cultura y la idiosincrasia acá es un poco diferente. Aquí han tratado de implementar un montón de metodologías con respecto a software y eso y ha sido difícil porque la cultura acá es diferente. Yo me acuerdo hace algunos años que el gobierno pagaba cursos sobre tecnologías, sobre metodologías TCP y PCP. No sé si alguno ha escuchado hablar de esas metodologías como para equipos de software. Y el tema era que PSP era como, se llamaba Personal Software Process, creo que era el tema. Entonces, ¿qué era el tema? Era que todo el mundo tenía métricas y tenían una herramienta, digamos, acá donde ellos decían, bueno, aquí, pum, como cronómetro, decían, start, empiezo a hacer, no sé, mi tarea de requerimientos. Y cuando terminaban, paraban el cronómetro y al final, digamos, del mes, toda esa información de todas las personas del equipo de software quedaban como almacenadas y entonces decían, ay, no, nosotros estimamos, no sé, 10 horas para hacer el requerimiento, pero realmente nos estamos demorando 8. Entonces, para la próxima, pues ya no estimamos 10, sino 8. O sea, servía como métricas para mejoramiento y sobre todo de las personas, ¿no? Porque personas decían, ay, yo sacando este reporte, no sé, me demoró 3 horas armándolo. Y entonces a la próxima trataban de demorarse 2 horas y media o así, como tratar de mejorar el tema. Esa vaina en Europa funcionaba muy bien. En Europa funcionaba muy bien en los Estados Unidos porque la gente sí efectivamente trataba de mejorar tiempos basados en la historia. Acá en Colombia no funcionó muy bien el tema porque, pues, yo supongo que en Latinoamérica también pasaría el tema. Porque acá uno, digamos que acá uno no es muy eficiente, que digamos, en respecto a nada. Usted, si tiene la cita a las 7, llega a las 7:30, llega a organizarse mientras prende el equipo, mientras da la vuelta por allá, mientras saluda a los compañeros, mientras se toma un tinto. Luego llegó él pues a las 8 y resulta que tiene una reunión a las 8:30 y se fue desde las 8 y para estar hablando antes con la gente. Entonces digamos que acá el tema de eficiencia es muy complejo. Y por ejemplo, si trabaja usted hasta las 5, entonces faltando 20 para las 5 ya se está listando para salir y entonces este tipo de métricas no funcionan cuando hay como una falta de disciplina, no solo en el registro, sino también en la elaboración de las tareas. Entonces acá el Estado le metió un poco de plata a eso hace unos años. Yo me acuerdo que a muchas compañías les daban como la posibilidad de capacitarse en eso, trajeron tutores del extranjero a revisar el tema. Yo también estuve en un proceso de esos, pero pues las compañías terminaban desistiendo de aplicar la metodología, pues porque no era efectivo. Yo sé que eso no pasa allá en el IGER, allá la gente sí es muy juiciosa. Allá no se demoran media hora tomando tinto, salen a echar empanada y vuelven a la hora. Allá no pasa eso, solo en otro tipo de compañías. De acuerdo, profe. Sí, eso es solo en otro tipo de compañías. Acá no pasa. Y es un tema cultural. Por eso yo hago tanto énfasis a veces en la cultura y en que este tipo de procesos tiene que trabajar más sobre las personas que como tal sobre los procesos. ¿Listo? ¿Qué vamos a revisar hoy? Rápidamente. La idea es revisar los perfiles del equipo enfocado en ciencia de datos, o sea, como que qué perfiles son los que se usan en las compañías modernas cuando quieren enfocar todos los procesos a ciencia de datos. En la segunda parte vamos a ver un poquito como qué es la ciencia de datos y en la tercera vamos a ver ya como tales los perfiles, que es como qué es la estadística, qué es la minería de datos, qué es la predicción y la ciencia de datos. ¿Alguno conoce estos términos? Supongo que sí. Allá en el IGER, la vez pasada me han dicho que había estadísticos, ¿no?
que había gente especializada como en el tema de estadística, ¿verdad? Alguno que me cuente un poco qué hace ese proceso de estadística allá. Y si son estadistas, ¿no? Pues, profe, yo diría que tanto como el concepto como estadística en actividad no creo que se lleve a cabo. Pues hay análisis de datos y de la información que se tiene, pero no sé hasta dónde realmente tengamos a profundidad ese proceso. Entonces, creería que no, pues, a ciencia cierta no. Es análisis de la información que se va adquiriendo a través, por ejemplo, si hablamos del tema de los sistemas de monitoreo, de los equipos de monitoreo, pues seguramente se tienen allí datos, se almacenan datos históricos, se analizan determinadas ventanas de tiempo y eso permite tener como unos análisis que pueden aproximarse a obtener unas estimaciones más adelante de predicción por ejemplo, el clima o temas de precipitación. ¿No? Diría yo, ¿no? No sé Sí, si algún otro pero compañero tenga alguna idea les diferente. iba a preguntar si Sí, de pronto, sí, cuéntanos, Iván. sí, buenos días. No sé, hay un proceso ahorita en el que el IDIGER se está alineando al plan estadístico distrital. Ok, Entonces, en este momento estamos efectivamente como revisando todo el tema de los datos que se manejan acá en cuanto a las redes de monitoreo y cómo están bajo el estándar que dice el DANE y cómo manejar los datos según lo que ellos han determinado pues para buenas prácticas, ¿no? ok. Pero como tal hay estadistas, o sea, mi pregunta es si como hay gente dedicada a la estadística, no, no digo a la recolección de información, sino más bien al diseño y análisis de esas estadísticas basadas en las fuentes, o sea, como realmente matemáticos de profesión o estadistas de profesión dedicados solo a modelar cosas de estadística. ¿Yeah? No, creería que no a ese nivel de profundidad. Por ejemplo, en el tema de las estimaciones de daños y pérdidas por terremoto, donde está todo el componente estadístico, pues eso ya está como desarrollado en los programas o software que se tienen, diría yo. Pero no entramos a hacer, Ok, o sea, que yo conozca en entidad no hay un área de estadística. Y más bien pues se fundamentan son en las buenas prácticas y en los modelos ya que se ya tienen. diseñados. Sí, ya Sí, modelos ya exacto. diseñados. Ujú. Ah, vale, listo. Minería de datos. ¿Allá alguien hace eso, minería de datos? ¿Saben si es minería de datos? No, ese concepto sí no lo conocía. ¿No? Ok, listo. Y lo otro es que hacen predicción y ciencia de datos. Ya les voy a explicar qué es cada cosita, un poquito más claro. Me disculpan que hoy ando como un poquito afectado, que hermano, me mojé el viernes, creo que fue, y me dio una gripa tremenda. Pero entonces, listo. ¿Qué necesitamos para hacer ciencia de datos en una organización? Ahora ese concepto es el de modelo. Entonces todo el mundo escucha hablar de data science. Lo que era hace unos años transformación digital, ahora hablan de data science e inteligencia artificial. Esos son como, digamos, los conceptos de moda en las organizaciones. ¿Por qué son los conceptos de moda y por qué, digamos, han cogido tanto auge? Porque realmente son una ventaja competitiva e interesante con respecto a la información y lo han modelado en tres grandes círculos. Este que tenemos acá es donde habla de todo lo que es ciencias de la computación y tecnologías de la información. El circulito verde que tenemos acá es la combinación de matemáticas y estadística. Y el circulito azul oscurito que tenemos acá abajo es el dominio y el conocimiento del negocio. Antes todo estaba como muy por aparte, ¿sí? Entonces, los que hacían matemática y estadística, como lo nombraron ustedes, se dedicaban a hacer unos modelos de estadística, los dejaban fijos, los dejaban planos, digamos, los dejaban estáticos y no los volvían a tocar. Los de IT se dedicaban a hacer sus cosas de IT, pero no tenían ni idea de esto de este lado ni del dominio del negocio. Entonces, todavía en las organizaciones uno escucha gente de IT que dice como, venga, dígame qué hacer y yo lo hago. Pero a mí no me mande a una reunión con el cliente, a mí no me mande por allá porque dígame más bien usted qué tengo que hacer, que es el experto en el negocio. Eso ya digamos que está muriendo un poco porque esto produce mucho reproceso.
cuando la persona de IT le pregunta a una persona de negocio, o sea, no está hablando directamente con eso lo llaman los stakeholders, que son como los involucrados. Cuando uno no habla directamente con el involucrado, siempre quedan dudas, ¿sí? Y esto es un reproceso muy tremendo. Entonces usted le pregunta, pero ¿por qué no le preguntó que si tenía computación en la nube o lo tenía on-premise? Vaya, vuelve y pregúntele, vuelve a preguntar, que después vuelve. Venga, ¿y por qué no y usted por qué no le preguntó que si era con servicios o era un acceso directo a la base de datos? No sé. Y así, entonces se vuelve un pimponeo. Y todavía hay gente en las organizaciones que cree que los de IT son como intocables y que ellos no tienen que ir a hacer nada con el cliente y que no tienen que relacionarse ni aprender de las redes humanas porque siempre ven las personas de IT como gente muy introvertida, gente que poco habla con los otros, que a mí dígame qué hacer y yo lo hago, los intocables, los que siempre están de mal genio. Y esto tiene que cambiar porque las organizaciones modernas ya no necesitan esto. Y aparte que esas habilidades sociales que se están desarrollando de comunicación y ese tipo de cosas hacen que las personas de IT se vuelvan ya no tan operativas, sino más estratégicas. ¿Listo? Cuando nosotros unimos esas personas de IT con el tema de matemáticas y estadísticas, nace un concepto que es Machine Learning. ¿Ustedes lo habían escuchado? ¿Han escuchado por No, allá? no ¿No? señor, no. No, Es Santiago, como Iván. sistemas expertos o algo así, ¿no? Ahí más o menos, pero no. ¿Han escuchado este concepto de Machine Learning? ¿Ustedes? Iván, Santiago. Sí, señor, pero yo lo asocio más hacia la inteligencia artificial. No sé si está bien. Sí, tiene que ver un poco con ese tema. Lo que pasa es que digamos que cuando nace este tema de Big Data, este tema es viejo, ¿sabes? Cuando hablamos de ese concepto de haber salido hace 20, 30 años el tema de Big Data, pero Big Data no se volvió poderoso, digamos que no se volvió poderoso hasta que no nace la inteligencia artificial, porque los modelos predictivos los hacía como una persona, o sea, literalmente era alguien que se ponía matemáticamente en un tablero a generar un modelo predictivo, a hacerlo a mano y lo terminaba y decía, bueno, se demoraban 3 semanas haciendo un modelo predictivo, un mes, y al final decían, sí, el mercado va a subir, pero bueno, y ya pasó ese mes, usted me está dando información que ya no es realmente predictiva, sino es actual, porque yo necesitaba que me dijera qué va a pasar el otro mes y usted se demoró un mes dándome la información, pues ya no es tan valiosa, ¿sí? Entonces, este concepto de Machine Learning está muy asociado a la inteligencia artificial. Piensen en la inteligencia artificial como el futuro de las organizaciones. ¿Por qué les digo yo esto? Si ustedes se fijan o han escuchado, o les gusta por ahí leer noticias, las tasas de natalidad en el mundo están bajando tremendamente. Ustedes escuchan por allá en países como Japón, donde ya el 70% de la población es mayor de 50 años. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente en 30, 40 años van a fallecer. Sí, digamos que nadie es eterno, ¿sí? En 30, 40 años. Y esas poblaciones van a fallecer y nadie va a poder manejar los procesos o se va a ir, digamos, ¿cómo explicarlo? Como la fuerza productiva de países como Japón. Por eso es que ellos le están apostando tanto a eso, porque están esperando que las máquinas empiecen a hacer cosas o tareas rutinarias y productivas que no pueden hacer ellos. Yo no sé si se fijan ustedes en su familia, yo creo que cada una se ha dado cuenta de eso, que antes las personas tenían 3, 4, 5 hijos y ahora ya no, ahora escasamente tienen uno. O no falta que ustedes tengan por ahí en la familia alguien que es una pareja que lleva casada tiempo y ya no tienen hijos y no desean tener hijos. La tasa de natalidad está bajando mucho y este es el futuro, o sea, los que quieran estar vigentes en temas laborales a un futuro no muy lejano, tienen que aprender Machine Learning y tienen que aprender temas de inteligencia artificial porque la fuerza productiva se está bajando de una manera tremenda. Yo hablo que en unos 20 años la fuerza productiva va a ser muy, muy baja. Entonces se va a necesitar mucha gente que sepa programar de manera automática las tareas que se pueden programar, ¿no? Porque no todo, la vez pasada hablábamos de que no todo se puede automatizar. ¿Vale? Hasta ahí, perfecto. Más adelante tengo un slide de Machine Learning donde les explico un poquito qué es eso, pero básicamente es eso, aprendizaje de máquina. Son una serie de técnicas y algoritmos que permiten resolver problemas como comunes
por ejemplo, lo que yo les hablaba, hay algoritmos convolucionales que sirven para analizar imágenes y videos, ¿sí? Hay temas de NPL, de procesamiento del lenguaje, que sirven para analizar el lenguaje. Entonces, que ellos ya son unos algoritmos que ya hicieron, ¿quiénes lo hicieron? Unos matemáticos y unos estadísticos. Pero alguien de IT dijo, no, pues, qué mamera estar esperando un mes a que este personaje haga el modelo y me lo entregue una vez. Pues más bien cuando haga el modelo, entréguemelo y yo busco la manera que con los datos que yo tengo, con todos los datos que yo tengo históricos, pueda alimentar ese modelo constantemente y ya no tengamos que esperar un mes a que este loco dé los resultados, sino que yo pueda dar los resultados prácticamente en tiempo real. Prácticamente en tiempo real. ¿Por qué digo prácticamente en tiempo real? Porque este tema de Machine Learning y ciencia de datos, cuando se trabaja, eso come mucha máquina. ¿Por qué? Porque son ciclos y ciclos y ciclos y ciclos y dele vuelta y vaya y traiga datos y volvía. Yo he corrido procesos que duran todo el fin de semana, procesos de Machine Learning, en unas máquinas tremendas. O sea, estoy hablando de servidores con 16 core, con 128 de RAM y se demoran todo el fin de semana corriendo. Pero son cosas que si usted, ya esto, incluso cuando hace uno cosas de estas, hablan de tiempos de años máquina, imagínense, cuando usted los... Hay procesos de Machine Learning que hablan de años máquina, o sea, que se puede demorar un año procesando en un buen equipo. Yo nunca he corrido nada de eso porque pues eso ya son vainas por allá de la NASA y cosas así muy avanzadas, pero hablan de procesos de años en procesamiento máquina porque él tiene que alimente ese ciclo, se alimente ese ciclo. Por ejemplo, para tener una precisión más o menos de un proceso de Machine Learning, usted debe hacer por ahí unos 1000 ciclos. Y eso es un montón. Porque, podría explicar eso? Digamos que usted nunca va a llegar a un modelo exacto. ¿Sí? Uno nunca llega a un modelo exacto porque eso es una utopía. Creer en que usted va a llegar a un modelo matemático a través de un computador y que el modelo sea exacto es una utopía. Entonces, ¿qué pasa? Hay un término que se llama convergencia. Entonces, hay una línea, digamos que la línea pasa acá por el borde de los dos círculos, ¿sí? No sé si están viendo el ratón. ¿Sí, sí ven el ratón mío? Sí, señor. Digamos que ustedes tienen una línea que pasa acá por encima de los dos círculos y los toca. O sea, es una línea paralela al borde del círculo. ¿Qué hace el modelo? El modelo empieza y trata de acercarse lo más que pueda a esa línea. Entonces, a medida que usted va haciendo ciclos, digamos que el modelo empezó por acá arriba. A medida que usted va haciendo ciclos, el modelo va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y se va acercando a la línea. En el momento en que usted ve que el modelo se acerca a la línea y trata de pasarlo más cerca a la línea, el modelo hay un momento en que se mantiene. Llega a un punto donde se mantiene, digamos que no llega a tocar la línea o si la llega a tocar, pues la toca y la suelta. Digamos que el liga le toca y la suelta y empieza a converger y empieza a pasar cerca a la línea. Cuando usted ve que el comportamiento de ese modelo que usted generó ya es lineal, o sea que ya está pasando más cerca a la línea, ya no vale la pena hacer más ciclos, porque ya llegó, ¿sí? Ya llegó y se aproximó lo más cerquita, entonces ahí usted para adelante ya no hace más ciclos. Pero todo el proceso que viene desde acá arriba hasta que usted llega y converge en la línea son un montón de ciclos. Por eso es que puede ser demorado. Pero esta vaina es el futuro. Yo tuve la oportunidad, usted, no sé si ustedes, allá alguno cuadra horarios, como decir, por ejemplo, tal persona trabaja de 8 a 10, de 10 a 12, digamos como horarios de los colegios. Veámoslo como los horarios de los colegios. Que eso siempre es un chicharrón para los coordinadores o el director, porque él tiene que empezar a cuadrar los horarios. Entonces dice, no, de 8 a 10 matemáticas, de 10 a 12 biología, pero entonces este profesor de biología eh, tengo que llenarle todos los días de clases, pero se empiezan a cruzar con los salones y entonces este man no puede quedar con 10 horas libres y este con 3 y este con 4. Imagínense ese problema de asignación de recursos, pero por ejemplo en un call center, donde usted tiene que cuadrar los horarios de las personas basado en unos servicios que ellos ofertan. Oigan, eso es un chicharrón, pero un chicharrón de chicharrones. Eso es sumamente difícil. Esa gente pierde plata en cantidades con eso. Yo trabajé en un modelo que se hizo para eso, ya hace como 2 años, no más, como 3 años tal vez, con un estadista. Trabajamos el tema y resulta que lo hicimos para las compañías
que trabajan todo el tema de telecomunicaciones. Entonces, telecomunicaciones hablamos como, no sé, como Telefónica, Claro, sí, los que ofrecen servicios de telecomunicaciones. Y resulta que nosotros al final logramos cuadrar los horarios de todas las personas porque ellos trabajan más o menos, hay oficinas que trabajan de 8 a 7 de la noche, otras de 9 a 4, otras de 10 a 3. Entonces, cuadrar las personas en los horarios para que llenaran todas las capacidades de las oficinas sin perder el nivel de servicio. O sea, sin que usted lo pongan a esperar horas y horas. Eso para ellos era un problema gigante. Nosotros lo hicimos a nivel nacional en una de esas compañías y al final nos dimos cuenta que necesitaban 60 trabajadores menos, que si los distribuían de una manera que, no, digamos, el algoritmo y el modelo que les generamos, organizaban las personas de esa manera, mandaban a almorzar en diferentes horarios y todo el tema necesitaban 60 trabajadores menos a nivel nacional sin incumplir el nivel de servicio. Entonces imagínese el ahorro. Facilito son 60 trabajadores de 2 millones, son 120 millones de pesos al mes. Y no incumple el servicio solo organizando ese tema. Que una persona jamás hubiera podido hacer eso por más análisis que hicieran. De hecho, esa empresa tenía 5 personas a nivel nacional solo encargadas de organizar los horarios. Imagínense lo complejo que era el proceso. Y con Machine Learning logramos hacer algo así. Volvemos a lo mismo, ¿no? Pues hay gente que cree que esto lo que va a hacer es desplazar, que va es a echar la gente y las máquinas van a trabajar por las personas, pero no es así. Es generar espacios para otro tema. Por ejemplo, entonces, cuando montamos eso allá, pues tiene que haber alguien que opere el sistema, que recoja la data y ponga a correr esto cada cierto tiempo, porque esto lo están haciendo mensualmente. Entonces, esos son como modelos de Machine Learning, son modelos como de autoaprendizaje. Ahorita los revisamos un poquito más en detalle, que tengo al último hay un slide de esto que es bien chévere. Si quieren información de esto, de Machine Learning, me dicen. Yo tengo incluso libros completos de este tema. Si alguno tiene algún espacio y le gusta el tema, me dice, yo se los paso. Tengo unos PDFs de Machine Learning. Para esto hay que saber qué, programar. Aquí está, Software Development, desarrollo de software. Esto requiere programación, ¿sí? ¿Alguno de ustedes, de los que está ahí, programa? Libardo, Santiago, o han hecho cosas de programación, Iván. No, señor, desde el concepto de programación no. Para hacer todos estos modelos hay que tener nociones de programación. No es difícil realmente programar, no es difícil, es un tema de constancia, pero eso es lo que se usa ahora. Y esto es investigación tradicional, ¿no? Entonces, cuando hablan de investigación tradicional, ustedes ya me han nombrado varias cosas, eso en clases pasadas, donde dicen, no, nosotros recogemos información con entrevistas, nosotros recogemos información que nos dan los sistemas de los terceros. Y lo último, que es esto que es importantísimo, que es el dominio del negocio, ¿no? El conocimiento del negocio. Que ese sí ustedes lo tienen clarísimo, porque por lo que los he escuchado hablar a ustedes, ustedes son personas que conocen muy bien el negocio de la compañía. Entonces aquí es donde las compañías modernas ya no solo hablan de que usted debe tener conocimiento del dominio del negocio, sino que también usted debe tener habilidades de comunicación, ¿sí? Si ustedes de pronto tienen hijos y quieren asegurar, digamos, que su hijo, digamos, pueda tener un futuro muy, muy interesante, enfóquense en las habilidades blandas. Anteriormente el mercado necesitaba habilidades fuertes y habilidades técnicas fuertes. Ahora las habilidades blandas son las que mandan la parada, ¿sí? Digamos que una persona que es técnicamente muy buena puede ser desplazada por una persona que comunica muy bien, ¿sí? No sé si han visto esos casos, que hay gente que es técnicamente buenísima, que, mejor dicho, son unos magos, pero no se saben comunicar, no saben expresar lo que necesitan. Socialmente no son tan chéveres. Gente que usted le pide un favor y le contesta con 3 piedras en la mano porque creen que son irreemplazables en las organizaciones, que nadie más puede hacer lo que ellos hacen. Las organizaciones modernas ya no se aguantan eso. Ah, que usted sabe mucho, sí, no importa, pues mire a ver y va para otro lado y revisa ya qué es lo que hace, pues yo necesito prefiero a alguien que no sepa tanto, pero que aprenda y comunique bien, porque con las personas que comunica uno bien puede generar procesos estratégicos, más fácil, es más fácil, se adapta más fácil al cambio, todo eso. Esas habilidades blandas nuevas son las que están solicitando las organizaciones. Las organizaciones
de cierta forma prefieren ahora a alguien que comunica muy bien, que, que está más atento, que revisa, que lee mucho, que se capacita constantemente, a personas que son gurús, que era lo que antes pasaba en las organizaciones. Había alguien allá, sobre todo en TI, porque siempre ha habido como un, ¿cómo se dirá eso? Como un estigma que las personas de TI siempre es el loco allá de gafas, gordito, con un saco de lana al que nadie le puede hablar y que es sumamente introvertido, que poco habla y que quiere todas las comunicaciones por correo. Entonces hay que romper un poco ese estigma, sobre todo en este tema de ciencia de datos, porque el conocimiento del negocio lo es todo. Usted puede aplicar técnicas de machine learning, de todo, pero si no conoce usted su negocio, si no conoce sus clientes finales, si no conoce para quién va la información grave. Eso lo habíamos hablado la vez pasada, que yo les decía que usted no a todo el mundo le puede dar un tablero, un reporte gigante en Excel, o no a todo el mundo le puede dar usted un tablero con diferentes, digamos, gráficas, porque pues no la saben interpretar de la manera correcta. Todo eso hace parte del dominio y del conocimiento del negocio. Listo. Vamos a hablar un poco de cómo es la evolución de estos, digamos, de estos cargos, tal vez se llamen así, en el proceso de las organizaciones. Entonces, buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Creo que se te prendió la cámara, si no estoy mal, pero está toda negra. Entonces, listo, ya, ya apareció. ¿Cómo estás? Entonces, hace 25 años las organizaciones pensaban en personas estadísticas. Entonces, contrataban un estadista puro, digamos. ¿Qué funciones tenía? Entonces, lo que hacían los estadistas, recopilar, analizar e interpretar datos. Transformar datos en bruto a un formato correcto para el análisis. ¿Qué serán esos datos en bruto? ¿Qué se les ocurre a ustedes que son esos datos en bruto? Datos sin procesar, sin... Y o- datos como difíciles de analizar, ¿no? Por ejemplo, un dato en bruto puede ser una encuesta. Pues usted realizó una encuesta, ¿cierto? Y se realizó 1000 encuestas. Cada encuesta de esas es un dato en bruto. Solita no hace mucho, ¿sí? O sea, digamos que esa encuesta solita es un papel con varias respuestas, pero no dice mucho cuando está como aislada. Sí, esos son los datos en bruto. O por ejemplo, no sé, que ustedes tienen un montón de actas y firman actas. Esas actas son datos en bruto porque le sirven a usted de pronto en el momento en que usted necesita defenderse de algún tema legal o cuando necesita sacar a relucir un incumplimiento, ahí le sirve el acta. Pero, pero como tal, usted no puede sacar estadísticas de un acta, de una sola acta, no, pues no. Es un dato que cumple una función muy particular. Cuando usted habla de formatos correctos para el análisis es porque como que organiza esa información de cierta forma que sea útil para usted y útil para los demás. Aquí es donde está el tema de ETLs. Yo creo que mañana vamos a alcanzar a ver un poquito. Lo que pasa es que todo este tema es gigantísimo y creo que 12 horas a veces es como para un brochazo inicial ahí. Ustedes van a quedar con un montón de dudas y pues también esa es la idea, que al final ustedes tengan un montón de dudas y traten de revisar por su lado cómo la solventan o cómo alinean esos modelos a la organización. Entonces, listo, eso hacían las estadísticas hace 25 años. ¿Qué formación tenían? Generalmente era gente de TI o matemáticos y estadistas o cursos y tenían algunos cursitos en herramientas de BI o analítica. En esa época no se llamaban herramientas de BI, no hace 25 años eran como pues herramientas de procesamiento de datos. Entonces, por ejemplo, Excel, ¿sí? Entonces había gente muy dura en Excel, había gente muy dura en esa época, había un software que se llamaba MATLAB. Yo no sé si alguno alcanzó a trabajar en MATLAB. Era como un software matemático ahí que le permitía a uno programar ciertas cosas y hacer gráficas de funciones y todo. Era bien poderoso. Yo creo que ese es el padre de muchos de los software modernos de análisis de datos y análisis matemático. Ese MATLAB era bien chévere. Listo. ¿Y qué habilidades tenías? Pues que eran estadístico, distribuciones y probabilidad, técnicas analíticas como Machine Learning. Bueno, en esa época ya existía el Machine Learning, pero no como está ahorita. Esto Deep Learning es otro campo de la inteligencia artificial que es aprendizaje profundo.
y partes de analítica de texto. Pero todo eso lo hacían a mano. Lo que de pronto hacían lo mismo que ahorita, pero no sabían que se llamaba así o no tenían las ayudas tecnológicas que les colaboraban en ello. Por eso les digo que hay que tener cuidado las personas de TI, los administrativos, los que estamos en las organizaciones, porque imagínense que los matemáticos y los estadistas están tomando los procesos de TI. Eso me parece a mí tremendo. Uno ya va a reuniones donde están definiendo cosas de inteligencia artificial o cosas de TI profundas y los que se están tomando digamos, los puestos de TI importantes en cuestión de análisis de datos son estadísticos y matemáticos. Y a mí me parece más fácil que un ingeniero de sistemas o alguien de TI o alguien, un administrador o algo así, que ya vio esto en la universidad, retome estos temas y los asuma a que una persona que nunca ha visto tecnología como un estadista o un matemático, que no ven tecnología en su carrera, se retomen la tecnología, la asimilen y la pongan en función de los departamentos. O sea, esto me parece un cambio tremendo que se está dando ahorita. Y como les digo a ustedes, un científico de datos facilito, facilito, puede estar empezando. Un científico de datos junior facilito puede estar en el orden de los $3,000. Junior, empezando. Un científico de datos con experiencia puede estar alrededor de los $7,000, $8,000. Entonces, pues son salarios bien interesantes. Son salarios bien interesantes que nosotros podríamos llegar a tomar si decidimos irnos por este tipo de actividades o por este tipo de funciones o cargos. Otra cosa importante es que esta vaina en el país hasta ahora está despegando. Sí, digamos que tal vez llevará unos 5 años en que la gente se está metiendo fuerte en esto. Entonces, ¿qué pasa? Como está despegando y está empezando, usted con un poquito de conocimiento en esto, o sea, no tiene que ser un gurú, con un poquito de conocimiento en esto, usted ya puede hablar fuerte. No hay mucha gente que refute lo que usted dice porque no hay mucha gente que sepa esto. Entonces usted llega a una organización, les habla de modelos probabilísticos, les habla de Machine Learning, les hace un modelo de Machine Learning y eso los va a dejar sorprendidos porque no hay nadie que lo haya hecho antes y probablemente no haya nadie en esa organización que les diga que eso está mal, ¿sí? O que está bien. Entonces digamos que me parece a mí que es el momento de que uno ingrese a las organizaciones y que uno pueda aprender a hacer este tipo de cosas en las organizaciones porque no hay mucha gente que sepa el tema y que le pueda dar duro. Caso contrario a profesiones que llevan años, ¿no? Entonces usted, si es no sé, por ejemplo, no sé quién hablaba que es de infraestructura, usted va a hablar ahorita de infraestructura y dice, no, es que yo creo que la red está mal y vamos a escalarla así, seguramente hay 3 o 4 personas en su organización que le van a decir, no es la mejor manera de hacerlo, hay mejores maneras de hacerlo, es como esta, como esta y como esta. Sí hay mucha gente que tiene conocimiento que puede, digamos que un poco como que no, digamos, no sé si sea la palabra, pero es como que no comen entero porque ya mucha gente sabe del tema. En cambio, en este punto no. O sea, usted puede empezar a hacer ciencia de datos y puede empezar a generar conocimiento en las organizaciones con muy poco, porque no hay como quien, como quien refute el tema, o no hay quien trabaje fuerte en el tema en las organizaciones. Entonces, es un punto interesante como para poder entrar a hacer cosas que puedan dejar mella en las organizaciones sin necesidad de ser un gurú. Listo. Hace rato hacía una pregunta, no sé, ya que entraron más personas. Y era si en la organización, si ustedes saben si en la organización se trabajan cosas como estas, como de Machine Learning, Deep Learning. No sé si las personas nuevas que entraron hace poco tengan de pronto el dato, si de pronto ya están trabajando en cosas como estas ahí en el IGER. Hola, Oscar, buenos días, mi compañeritos, buenos días. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Yo creo que no, Oscar. O sea, digamos que nosotros tenemos herramientas que son de pronto externas, no sé, el tema del correo electrónico, el tema, pero que nosotros estemos propiamente así, no sé si el tema en Google de pronto se haga algo de eso para el servicio que nosotros tenemos contratado, pero pues no es algo directo nuestro, ni Ok, tampoco manejamos de pronto herramientas directas para hacer este tema con intención, pues. ok.
Y seguramente si no lo hacen con herramientas, seguramente no hay nadie dedicado a ese tema. Entonces, es una dedicado. sí, es una oportunidad interesante para ustedes hablar fuerte. Seguramente si ustedes van a donde un directivo y le cuentan algo de esto y le dicen, vea, es que yo creo que puedo hacer esto, no sé, voy a decir, bueno, porque creo que ustedes dicen que ya tienen herramientas de eso, ¿no? Pero voy a decir una bobada. No sé si eso sea así, pero voy a decir una bobada, ¿sí? Por ejemplo, que usted diga, no, vea, es que yo creo que nosotros podemos analizar, por ejemplo, las imágenes que nos mandan, o sea, no sé, de los puntos de encuentro o algo así, podemos analizar cuánta gente había ahí. Eso, por ejemplo, puede ser algo que pegue duro. Se le dice, no, sin necesidad de nada, yo puedo hacer un modelo de aprendizaje que ayude a reconocimiento de imágenes. Yo no sé, por ejemplo, si ustedes manejan imágenes de otro tipo o algo así, o que usted pudiera decir, mire, es que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, nosotros con el mapa satelital, no sé, con la imagen satelital, cuando se inunda la calle, no sé, se pone un poquito más café porque pues baja barro. Entonces yo, analizando esa imagen, yo podría saber cuáles cuadras están inundadas para saber qué alcantarillas están tapadas, por ejemplo. Y le podría informar eso. Hacer esos modelos no son modelos difíciles de hacer. O sea, son análisis sencillos que usted podría en un mes tener un resultado. Estoy hablando desde mi ignorancia del negocio de ustedes, ¿sí? Pero digamos ustedes que están más cercanos a eso pueden tener unas ideas un poco más claras de lo que les estoy comentando. No sé si les hace sentido o qué cosas, por ejemplo, para ustedes creen que son difíciles de hacer. No sé si me pueden contar cada uno de pronto el proceso que trabaja. ¿Qué cree usted que es muy difícil de hacer en su proceso y que de pronto una máquina le pudiera ayudar a hacer eso? ¿O cree usted que con inteligencia artificial pueda solucionar ese problema? Andrés dice, manejamos bases de datos y generamos reportes de información. En comunicaciones manejan las analíticas de las redes sociales del IDG. Ah, sí, estas estadísticas ya las dan. Las estadísticas analíticas de las redes sociales ya las da cada red social. Uno paga como un poquito y se las dan. Entonces supongo que tendrán Google Analytics o bajarán los mapas de calor de X o... Hay un tema también chévere, les voy a escribir acá, por si ustedes tienen tiempo por ahí de leer. Y hay un tema que se llama análisis de sentimientos. Eso está ahorita pegadísimo. O sea, eso es como el boom de las organizaciones que hacen atención al cliente. Porque usted puede analizar, o sea, basado en ciertos patrones, usted puede analizar qué está sintiendo la persona que está del otro lado. Entonces, por ejemplo, si usted, alguien creo que era Andrés el que nos contaba que ustedes pasan un video y quieren saber si la persona realmente está, digamos, o sea, que si el video le sirvió efectivamente en su capacitación. Eso usted lo podría, por ejemplo, hacer dándose cuenta la atención que hubo de la persona por video. Entonces, si la persona vio el video, hizo así, empezó a mirar para el techo, para un lado, digamos que la pantalla está acá de frente, ¿no? Si la persona empezó a mirar para un lado, para arriba, o para abajo, cogió y sacó el celular, empezó a mirar su celular. Usted puede inferir por los movimientos de la persona que la persona no estuvo atenta al video, ¿sí? De pronto que el video, la comunicación del video no es efectiva. Y, por ejemplo, nosotros trabajamos también con un sistema de atención al cliente donde él hace eso. Él mira a todas las personas que están en la sala y revisa cuánto tiempo miran el video con atención. Y al final saca unas estadísticas donde dice qué videos son efectivos y cuáles no. Entonces, vea, no vuelva a pasar videos con personas porque la gente no mira eso. Páselos con muñequitos. Que las personas cuando es un video con muñequitos con tales colores, la gente está más atenta a las pantallas, ¿sí? Uno puede llegar a analizar eso con inteligencia artificial, si la persona hizo mala cara o si se puso contenta cuando pasó algo en el video. Y eso al final genera estadísticas, ¿sí? Este tema de análisis de sentimientos es bien, bien chévere, bien chévere. Eso me parece a mí que es ¿cómo decirles? Como algo que no se ha explotado de la manera que debería explotarse, pero es un tema bien, 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 bien interesante. No sé dónde se les ocurre a ustedes que podrían usar tecnologías así. No sé si cada uno puede ahí como en pensar 2 minuticos y me diga, vea, yo creo que en mi proceso podríamos usar inteligencia artificial para esto. O sea,
yo he escuchado que la inteligencia artificial, no sé, le puede a uno generar flujos de proceso basado en X cosas y yo tengo a alguien que se demora ahí 3 días haciendo eso. ¿Será que eso lo podemos automatizar? No sé si alguno se, se atreve a decirnos, vea, hermano, a mí me parece que yo podría hacer esto en mi proceso y eso creo que nos ayudaría mucho. Eso de análisis de sentimientos es bien chévere, pero pues es una de las aplicaciones, ¿no? Yo la vez pasada les comentaba por ejemplo, las cámaras de fotomulta, ellos usan modelos convolucionales para identificar el número de la placa. De hecho, ya en los parqueaderos de los centros comerciales, ya hay un sistema ahí como que toma la placa y usted ya no busca en el kiosco cuando va a pagar, ya uno no le entrega tarjeta ni nada, sino usted coloca el número de la placa y él le identifica. Ahí dice Andrés, dice, creo que sería interesante poder medir cómo puede llegar a cambiar las características de humedad en las zonas de riesgo para prever cuándo pueden generarse fenómenos de remoción en masa. Sí, claro, es que eso es, hace poco vi un proyecto también, es que a mí yo me la paso como leyendo de los que hace la gente. Ahorita está pegadísimo, con base a esos datos, generar acciones correctivas. Sí, es eso. Ahorita está pegadísimo el tema de análisis de imágenes también en el agro. Entonces yo qué día por ahí vi un proyecto de unas personas que lo que hacen es monitorear los cultivos. Ah, yo no sé si ya les había contado, que monitoreaban la humedad de las plantas y basado en eso generaban los riegos, por ejemplo. Eso es tremendo. Ahorita con el tema de los drones, eso es tremendo. O sea, los drones han cambiado la manera en que se hacen las cosas en las organizaciones y más con este tema de inteligencia artificial. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé si ocurre, pero por ejemplo, en un desastre, eh, y ustedes pudieran mandar un dron, no sé, por ejemplo, lo que decían, un terremoto en una zona. Usted mandó el dron arriba y el dron le identificó, por ejemplo, donde el colapso, no sé, voy a decir bobadas, pero donde los edificios están más colapsados, algo así, o sea, como donde están más apilados los montones de piedra o no sé cómo se llamará eso, pero como donde pudo ser mayor el desastre, ¿sí? Con un dron en una zona. Usted levantó el dron a 300 metros y tomó una foto de la zona y puede darse a la idea de dónde fue mayor el desastre para poder enviar los equipos directamente hacia allá. No sé si a alguien se le ocurren ahí como más, como sueñe, con esta vaina de inteligencia artificial es uno soñar, que seguramente se podrá hacer, que sea más fácil o más difícil, pero seguramente se podrá hacer. ¿Alguno que quiera ahí aportarnos algo con respecto a eso? Como que se les ocurre que podríamos hacer. No sé si pensar, de acuerdo con el ejemplo que pone el profe del tema de daños en infraestructura por terremoto, y es el uso de las imágenes satelitales, pero pues eso ya es un tema que requiere ya eh, disponer de esa información de esos sistemas satelitales que hay en el planeta para poder hacer esos análisis de afectación. Creo que ya se viene haciendo, inclusive con lo que pasó en Nueva York la semana pasada, creo, con las inundaciones, ellos ahí tomaron como parte de base la información, imágenes satélites de antes y después de las inundaciones. Sí, seguramente sí, o sea, seguramente sí. El tema es implementarlo, o sea, y créanme que no es difícil, o sea, no es difícil y hacer algo así haría mucho ruido, o sea, como mucho ruido dentro de, incluso a nivel nacional, tal vez medios de comunicación incluso, o sea, dar soluciones innovadoras a cosas que siempre se han manejado de otra forma, ¿sí? Tratar de cambiar un poco el chip de la gente que cree que todo tiene que ser manual, que todo tiene que ser a juicio de experto. Sí, seguramente muchas cosas nunca van a reemplazar los juicios de experto, pero si usted coge ese juicio de experto y lo mete dentro de un algoritmo y el algoritmo empieza a aprender, no solo de ese experto, sino de 10 o 15 expertos, probablemente si en algún momento ese algoritmo va a ser va a tener información un poco más completa que uno de esos expertos. No quiere decir que lo reemplace porque pues el juicio humano, no, yo no creo que nunca, por más que evolucione la tecnología y por más que avancen los temas, yo creo que nunca va a poder, nunca va a poder ser reemplazado. Pero sí nos puede facilitar un montón de tareas porque a veces las personas no están disponibles.
A veces las personas se demoran más. El análisis de una persona no va a ser tan rápido como el análisis de una máquina. Entonces ahí hay mucho que ustedes pueden trabajar y pues realmente la inteligencia artificial no se mueve con estadística muy compleja, ¿no? Probablemente si somos administradores o ingenieros o algo así, en alguna parte de nuestra carrera vimos estadística descriptiva, de pronto álgebra lineal, y que pues básicamente en eso se basa esto. ¿Listo? Entonces, ahora revisemos cómo más o menos es la producción de conocimiento de cada una de estas áreas. Entonces, estas áreas de BDR son las de ventas, o sea, como donde están los Key Account Manager, es como los vendedores estrellas de las compañías, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos, esas áreas de ventas? Entonces le dicen a usted, bueno, ¿cuál fue el total de ventas mensual en los últimos 5 años? Esa es la información que piden. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es un data warehouse y un data mart? ¿O un data mart? ¿Ustedes manejan eso ahí en el IGEL? ¿Conocen estos conceptos? No, señor, dice Andrés. ¿Alguno de pronto del área de TI que tenga estos conceptos? No. Listo. Estos data warehouse son los que llaman bodegas de datos. ¿Sí? Regálenme un segundito. Voy a mirar si logro conectar algo acá para poderles dibujar un poco el concepto. Denme un minuto y reviso a ver si podemos hacer aquí algo para eso. Listo. ¿Me escuchan? Sí se te escucha. Listo. Voy a tratar de explicarles esto un poquito. Esto es un concepto más tal vez de sistemas de información, pero más o menos así funciona y así deberíamos nosotros hacerlo como en ciencia de datos en BI. Resulta, yo no soy muy bueno para dibujar, pero tengan fe en mí que todo lo que les voy a decir acá es lo que es, tengan imaginación. Entonces, digamos que ustedes, cada uno de estos cuadritos que está acá es un departamento de la compañía, ¿sí? Díganme nombres de departamentos allá de la compañía, donde ustedes trabajan, nombres de departamentos. O sea, no sé, ventas, no sé. Ok, Reducción, ¿Qué hay? emergencias. Reducción, manejo, ok. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, análisis de emergencias, dice, entonces coloquémosle reducción, ¿sí? A este coloquémosle manejo de algo, emergencias, coloquémosle emergencias a este. ¿Cuál más hay? análisis jurídica, Digámoslo así. Ay, quedó fea digámoslo, dejémoslo así. ¿Listo? Entonces, cada uno tiene como un departamento. Sí, hasta ahí vamos bien. Estos departamentos, cada uno de estos departamentos tiene una serie de sistemas. Sí, vamos a ponerle como fueran punticos. Eso queda muy feito. Borrémoslos. Digamos, cada uno de estos departamentos tiene como... Ahí tampoco es ese. Este. Cada uno de estos departamentos, digamos que tiene una serie de sistemas. ¿Sí? Los cuadritos verdes que están ahí son sistemas que maneja cada departamento.
Esta información entre departamentos tiende a estar aislada, ¿cierto? ¿O todos tienen acceso a todos los sistemas de todos los departamentos? No, normalmente es lo que usted dice, cada uno maneja Aislados. su sistema de información. Cada uno maneja su sistema de información y digamos que cada cuadrito de estos verdes también tiene su base de datos, ¿cierto? Cada uno tiene su base de datos. ¿Qué son las data warehouse? Los data warehouse son bodegas de datos. Ya les voy a explicar por qué nacen y por qué existen los data warehouse, pero antes quiero que entiendan como un poquito el concepto. Eso lo usan mucho cuando ustedes estén mirando BI o cuando escuchan todo el mundo le hablar de los data warehouse, data warehouse, data warehouse, que básicamente son bodegas de datos. ¿Qué hacen esos data warehouse? Digamos que mediante un proceso acá centralizado que llaman una ETL, ¿sí? Extraer, extract, transform and load, ¿sí? Extraer, transformar y cargar. Ellos agarran y empiezan a traer de acá datos, CM datos. Ellos no envían nada allá. Esas ETL solo se encargan de comerse los datos de los sistemas de terceros. ¿Cómo así comerse los datos? Pues los empiezan a traer. ¿Cuándo? O a veces en tiempo real, o a veces en las noches, o a veces los fines de semana. Depende de la criticidad de la información. La idea es que esas ETLs no afecten la operación, ¿sí? Porque obviamente traer grandes volúmenes de datos acá, pues esto es consumir red, esto es volver lentos estos sistemas, porque está usted todo el mundo trayendo datos. Entonces, existen esas ETLs, traen los información de cada uno, y un data warehouse no es nada más que una base de datos acá. Feo, fea. Sí, es una base de datos gigante donde la ETL empieza a alimentarla, ¿sí? ¿Qué hace? Pues une los datos de todos los sistemas. Eso es un data warehouse, entonces eso lo llaman un DW, que es un data warehouse. Un data mart es parecido, pero más chiquito. El data mart funciona no con la información de toda la organización, sino con pedacitos. Entonces, por ejemplo, en los data mart usted dice, ay, no, es que la emergencias y análisis son bien parecidas. Entonces, hagamos un data mart de estas dos, ¿sí? Y jurídica y red son parecidas, o sea, son como muy amigas y comparten sistemas. Entonces hagamos una de red y dos. Entonces lo que hacen es que es como los datamar son como si fueran aquí como mini sistemas. Yo no sé cómo si esa sea la palabra correcta, pero un datamar es como si usted hiciera aquí bases de datos chiquiticas, ¿sí? Más pequeñitas, que tienen información sectorizada por dependencias que son parecidas. Pero el data warehouse es como el que consolida todo. ¿Ustedes creen que esto sea bueno o malo, tener un data warehouse en una organización? Pues de todas formas centraliza la información y sirve para un tema de tomar decisiones, como para más bien un tema gerencial, como para... Claro, de todo lado, ¿sí? Usted tiene la información de todo lado y puede cruzar información de todo lado. Ahí hay un concepto también chévere, ustedes échenle ojo por ahí si pueden revisarlo, que se llama OLAP. Ahí, OLAP, cuando lo puedan revisar. Eso es información en cubos, entonces son cubos como de Rubik Cube y usted puede cruzar. Entonces, yo quiero la información de red con la de emergencias, con la de análisis. Es como si usted girara el cubo y esto le organiza la información. Son herramientas ya que sirven para eso. Pero entonces el data warehouse es chévere, ¿cierto? Tiene algunos problemas. ¿Qué problemas tendrá tener un data warehouse en una organización? ¿Qué problemas se le ocurre que pueden haber ahí? ¿O dónde verían ustedes un problema si le dicen, venga, yo necesito que usted me monte el data warehouse de aquí del IDIGER? ¿Qué problemas creen ustedes que surgirían en el camino? Pues la convergencia de las bases de datos, o sea que traer la información acá de cada una debe ser diferente, independientemente, porque pues tocaría mirar Claro, en qué lenguaje se hizo y ese tipo de cosas. ahí hay un lío, ¿cierto? Ahí hay un lío y el lío es homogeneizar toda esa información. ¿Cómo hago que esa información sea homogénea? Por ejemplo, resulta que es que en jurídica hay un código para, no sé, en jurídica hay un código para inundaciones, pero en emergencias es diferente el código. Usted no puede pasar esa información así como así acá, porque después no va a poder cruzarla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Sí? Ese es un problema.
Un problema es el llegar a homogeneizar la información. ¿Qué hace? ¿Qué debería resolver todos los problemas? Esta vaina que se llama ETL. Él debería por dentro tener una serie de algoritmos y procesos que ayude a volver homogénea la información y que todo quede aquí homogeneizado. ¿Qué más problemas creen que puede haber al hacer esto? Que la información no coincida, por eso, puede ser, algo así. Por ejemplo, entonces, ¿qué tiene que hacer usted cuando la información no coincide? ¿Qué es lo que creen ustedes que toca hacer? ¿O qué es lo que tocaría empezar a hacer? Empezar a actualizar la información de cada una de las bases de datos. Empezar a limpiar. Esa Sí. es una etapa que se llama limpieza de información. Y cuando usted monta un proyecto de estos, la etapa más larga que hay es la etapa de limpieza. Esa es la etapa más larga y empezar a quitar basura y empezar a hacer que la información realmente que esté ahí sea de calidad. Esa es la etapa más grande que hay cuando usted empieza a montar un proyecto de Big Data en una organización, un proyecto de análisis de datos en una organización. Y es donde todos fallan, porque es donde todo el mundo le pone poquito cuidado a la tema de limpieza. Entonces, empieza a entrar basura acá y al final el data warehouse se llena de basura. ¿Y qué le toca hacer a usted? Romper toda esta vaina acá del data warehouse y volverlo a hacer, porque se da cuenta usted que le toca eliminar todo, porque hacer esto en infraestructura es fácil. Se dice, no, yo pongo un servidor acá que de base de datos para esta vaina y pongo un servidor de aplicación en la mitad que me sostenga la ETL, le doy VPN a cada uno de los puntos, o si estoy dentro de la red local, pues doy puntos de acceso y sale. O sea, en infraestructura hay digamos, un grado de complejidad, pero es bajo. Y todo el mundo cree que ahí es donde toca enfocarse. Entonces, no, enfoquemos en la infraestructura, en tener los mejores fierros, en tener las mejores máquinas, pero realmente el trabajo fuerte está ahí, y es en el tema de la limpieza de la información. Listo, ahí es donde está el trabajo que puede generar y donde todo el mundo falla. Realmente ahí es donde, donde todos fallamos, en la limpieza. Aquí alguien dice que se puede tener un riesgo de ingreso de virus, pueden haber fugas de información. Y si eso depende de la infraestructura, ¿sí? Si ustedes, digamos que eso ya depende de la organización, pero cuando usted tiene que tomar información de muchas fuentes que no están controladas por usted, por ejemplo, no sé, ustedes reciben información de otras entidades, de alguna manera hay que filtrar esa información en la entrada para evitar que le entren bobadas. Entonces, por allá ahorita hablan mucho de inyección de SQL, que es que la gente empieza a hacerle consultas en su base de datos desde afuera, le empiezan a mandar scripts para borrar sus datos, para confundirlo, para encriptarlos. Entonces, si esto tiene que ir acompañado de un tema de seguridad de información interesante. Otro riesgo grande que hay acá cuando uno instala ese tipo de TLS o cuando instala esas cosas son los tiempos de respuesta de estos servidores. Y es porque imagínense que cada departamento, esos que tienen ustedes acá, el A, B, el C y el D, generan un montón de datos, pero un montón de datos grandísimo. Empezar a mandar eso todo el tiempo, pone lenta la red, pone lento los sistemas. Y en eso pecan muchas personas que hasta ahora están, digamos que son novatas en esto y es que quieren tener todo en tiempo real, ¿sí? Y ustedes tienen que ser conscientes y consecuentes con qué información de verdad requieren en tiempo real, o sea, que obligada la necesitan en tiempo real y qué información no la necesitan en tiempo real o no es tan vital que tengan en tiempo real. No sé si alguno puede darnos un ejemplo de qué información creen en su proceso que es vital que esté en tiempo real y cuál no. Yo diría que en tiempo real todos los sistemas de monitoreo que tiene la entidad, ahí hablamos del tema hidrometeorológico, el tema de la red de acelerógrafos. Esa información se requiere tener al instante. Profe, se le fue el sonido, creo. Ah, ya, ok. Ya es que tenía el cosito este. Y es que lo sube. El cosito este lo sube uno y se apaga el micrófono. Listo. Eso en tiempo real, pero hay mucha información que puede ser que no necesite usted en tiempo real. Por ejemplo, no sé, en el caso de ustedes, ¿qué puede ser que no sea en tiempo real? Por ejemplo, hay reportes que ustedes lanzan semanales, o mensuales, o semestrales, o por cuartiles. No sé si existan ese tipo de reportes.
a la interacción con los ciudadanos. Sí, de pronto hay información que no es tan relevante que esté en tiempo real. Cuando uno arranca esto, uno arranca emocionado. Y dice, uy, ojalá, o sea, uno quiere que todo sea en tiempo real. Uno arranca esta vaina es emocionado y dice uno, yo quiero que todo esto sea en tiempo real. Pero hay que ser bien inteligente y como bien analítico y también como bien, ¿cómo se dirá eso? Como bien, mm, como un poco fuerte de decirle a las personas directivas, venga, usted no puede tener todo en tiempo real. Dígame realmente qué necesita en tiempo real y qué no, porque es que yo no puedo estar llenando la red. Y acuérdense que es que esto es mande información acá en cantidades, esto procese y luego mande información en cantidades acá. Generalmente, ¿qué pasa? Voy a poner otra página. Pero generalmente, ¿qué pasa en este tipo de sistemas? Ay, generalmente, ¿qué pasa en este tipo de sistemas? En este tipo de sistemas funcionan con infraestructuras diferentes. Eso también es importante aquí que hay infraestructura. ¿Uno qué hace? Uno coge el data warehouse y lo pone en un nodo diferente, ¿sí? Nodos. Y aquí, nodo 1. Sí, todos tienen claro el concepto de nodos en informática. Bueno, en este caso son nodos o servidores, ¿no? ¿Sí? ¿Todos tienen claro ese concepto? No. Un servidor, haga de cuenta que es como un computador allá. Entonces es un computador donde usted almacena eh, digamos, como aplicaciones. Digamos que es su computador y usted en su computador tiene Word, Excel, tiene un poco de información ahí. ¿Sí? Solo que los servidores sirven es en las organizaciones para que la gente acceda a los datos como de manera un poquito más centralizada. Entonces, por ejemplo, seguramente ustedes tienen servidores de bases de datos, es donde usan la aplicación de los sismógrafos de terceros, pues ahí eso debe estar en un nodo. Y eso es lo que queremos expresar acá. Entonces, digamos que están todos en los nodos, ¿no? Y estos nodos le envían información acá al Data Warehouse, ¿cierto? Y digamos que acá tenemos la DW. Eso siempre, 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 para que los de infraestructura y no se les olvide, siempre que uno instala un Data Warehouse, eso tiene que estar en otro nodo. ¿Por qué en otro nodo? Porque la ventaja que tiene es que cuando los clientes se conecten, los clientes o las personas se conecten a sacar información, se van a conectar es acá, ¿sí? Al Data Warehouse. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a generar carga en este nodo de acá, ¿cierto? Empiezan a generar carga en este nodo de acá y liberan un poco la carga de este. Como la cantidad de información tan grande es acá, imagínese si usted tuviera muchos clientes todos pegándole a la información de estos nodos. ¿Qué pasa? Alguien de infraestructura que nos diga. Si usted tiene gente no solo trabajando en tiempo real y generando información acá, genere información en este nodo, sino también hay otro grupo de gente sacando información de acá en cantidades, rápido, 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 procesando y todo. ¿Qué pasa si todo el mundo empieza a atacar este nodo? A ver, ahí la gente que trabaja en tecnología e infraestructura. ¿Qué pasa si todo el mundo empieza a trabajar sobre este nodo? Se puede llegar a un tema de, no sé, de congestión y de negación de servicio por tanta consulta que se hace Se colapsa, ¿cierto? a un solo servidor, sí. Se colapsa ese servidor. O sea, grave y se queda todo el mundo sin sistemas. Si esta vaina se llega a caer, mire, se cae esta vaina y empiezan sus jefes a llamarlo y decirle, pero ¿por qué se cayeron todos los sistemas? Se quedó la compañía sin operación. No es posible. Y eso puede pasar así usted tenga alta disponibilidad o tenga lo que quiera ahí. Se cayó. No trabaja. Nadie en la compañía tiene sistemas. ¿Qué pasa si pasa eso? ¿Su jefe qué le dice? Dicho, la levantada del siglo, corra todo mundo para allá y para acá y espérese el vaciador. ¿Qué pasa entonces cuando usted lo hace acá? Si todo el mundo le empieza a pegar a este servidor y se cae este servidor, no pasa nada. Se quedan sin información un ratico, pero todos los sistemas que están acá siguen funcionando. Y entonces la gente puede empezar a sacar su información parcial de acá. ¿Sí? Si se cae este, digamos que ¿por qué se dejan un nodo aparte? Porque cuando se cae este no afecta la operación. ¿Sí?
Si toda la información queda dentro de los nodos donde está la operación, si se cae ese servidor, la compañía se queda sin operación. Y lo más importante en una empresa de tecnología es que usted mantenga la operación viva. Si se cae la información y usted no puede sacar los reportes por un segundo, pues está bien. Digamos que pues toca arreglarlo, pero pues la compañía puede seguir operando, pueden seguir haciendo sus labores. Pero si se cae la operación, grave. Esa es la razón por la que siempre se deja en un nodo aparte, ¿sí? Porque seguramente va a haber un momento en que la gente empieza a pedir información, 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 y lo que menos queremos es que afecte la operación. ¿Es claro? ¿Hay dudas con respecto a eso del data warehouse? De pronto hay muchas, pero ¿es claro? ¿O requieren ahí como una explicación adicional a eso? ¿Ah? Hasta ahí es claro, ¿sí? Listo, vamos a minimizar la pizarrita y sigamos con lo que estamos trabajando. Entonces, listo, estamos acá en la parte de Data Warehouse y Data Mars. Ya entendimos qué era eso. Entonces, IOLAP y OLTP. OLTP eso es una abreviatura para que es como bases de datos transaccionales y estas son bases de datos como para sacar datos. O sea, lo que vimos ahorita del Data Warehouse está como en el orden de las OLAP y las OLTP son bases de datos transaccionales. Transaccionales son como las que estamos mirando acá. Estas son transaccionales. La que todo el mundo le está generando información todo el tiempo. Genere información. Acceda y traiga la información de usuarios. Traiga, traiga, traiga. O sea, estas son las aplicaciones que usted maneja. Esas son las bases de datos OLTP. Son transaccional. Todo donde entra transacciones y salen transacciones. Acá no entran ni salen transacciones. Aquí solo entra información. Pero usted no puede trabajar sobre esto porque acuérdense que esos data warehouse solo es para recibir información y recopilar información. Pero la recibe es de todos estos sistemas transaccionales. Entonces, eso es lo que aparece acá, OLAP y OLTP. Entonces, ¿qué pregunta habría, por ejemplo, en esta capa? Entonces, ¿cuál fue el total de ventas mensual de los últimos 5 años? Similar a la que está acá, con un detalle por estado y punto de venta. Entonces, aquí ya le está diciendo por estado y punto de venta. Probablemente aquí en la parte de abajo usted no tenga ese dato, porque solo está la información por punto de venta. Entonces, acá es como que cada punto de venta tiene su información, como lo que veíamos acá. Ah, ya se nos cansó este cosito. Entonces, es como que cada punto de venta tiene esa información, entonces usted le toca sacar de cada punto de venta y consolidar. Pero si usted ya tiene un data warehouse, un data mart y maneja esto, entonces ya usted tiene la información consolidada de todos los puntos de venta y usted podría llegar a pedir un detalle por estado y punto de venta, que aquí no lo podría hacer. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Ahora, minería, cuando usted hable de minería de datos, que es un poquito más arriba. Entonces, ¿cuál podrá ser el comportamiento de la zona sur este año? ¿Basado en qué? Basado en estas bases de datos de abajo, porque si usted supo que la zona sur vendió más poquito que la zona norte el año pasado, pues usted puede decir que este año va a ser igual. Si usted en los 2 primeros meses está triplicando las ventas, usted podría llegar a decir, pues, no sé si el año pasado vendí 100 y en este primer semestre he triplicado las ventas, pues finalizando el año voy a vender 300 en la zona norte y 100 en la zona sur porque solo vendí un tercio de la otra, ¿sí? Cuando habla de minería es también como hacer un poquito que los datos hablen, que le hablen a usted lo que necesitan. Y cuando se habla ya de inteligencia de negocio y analítica de BI, es cómo detectar y orientar las tendencias del mercado. ¿Qué están comprando más? ¿Qué están comprando menos? ¿Cómo podemos abastecernos de cosas que nos cuestan? ¿Cómo podemos de qué productos podríamos surgir desabastecimiento? Listo, ahí vamos bien, hasta ahí bien. Sí, señor. Listo. Hace 20 años ya entonces hablaban de especialistas en minería de datos. Acuérdense que el primero que vimos era 25 años, que era un estadista. Estos conceptos tienen todo ese tiempo. Lo que pasa es que no se han adoptado, o no les pasa con como todas las tecnologías, ¿no? Que al principio nadie les cree. Y si se fijan, estos no son como tal, como tecnologías, sino son como conceptos que después se vuelven tecnologías. O sea, ya después es que la gente saca herramientas y todo, pero inicialmente es un concepto. Lo que vimos ahorita aquí como con el data warehouse y eso era que era como una base de datos normal, solo que la ponen en otro servidor, solo que la alimentan de otra forma. Pero eso no tiene que ver nada con una herramienta tecnológica, sino es más un concepto de cómo hacer las cosas. Así nacen primero todas digamos, en tecnología todo nace así. Primero se inventan como un concepto y luego ya desarrollan herramientas para poder
operar o desarrollar esos conceptos. Listo, entonces, después nacen los especialistas en minería de datos. ¿Qué hacían? Similar, entonces recopile y limpie. Mira, acá es limpiar el conjunto de datos, que la limpieza era lo que yo les hablaba ahorita, que es complejo. Aplican métodos estadísticos, hay una extracción de patrones. Esta parte es la que cambia como todo el tema. ¿Qué se les ocurre a ustedes, por ejemplo, un ejemplo cualquiera ahí de extracción de patrones? Por ejemplo, ¿qué podría ser un patrón en los datos? En cualquier dato, o sea, que usted diga es que hay un patrón. Sí, la frecuencia con la que se registra. Correcto, eso puede ser un patrón, ¿cierto? La frecuencia con la que uno registra un dato. Eso puede generar un patrón. Por ejemplo, si uno ya se fija en las personas, puede ser también eso, ¿no? Es que los hombres, por ejemplo, los hombres, no sé, compran más chaquetas que las mujeres. Entonces tratemos de enviarle publicidad de chaquetas a los hombres. Eso puede ser un patrón. Por ejemplo, ahorita en la ciudad, cuando sale la policía a decir que hay zonas calientes en la ciudad, ellos seguramente tienen un patrón de denuncias de robo. Y basado en esas denuncias de robo, pues generan esos patrones y dicen, no, vea, los barrios más peligrosos son este y este. ¿Sí? ¿Qué más pueden ser patrones? O que el estado del clima. Probablemente sí, porque aquí dice, por ejemplo, que cometas se vuelan en agosto, ¿no? Seguramente es porque con el pasar de los años en agosto es donde más ventea. Yo no sé si alguno de ustedes tenga ese dato exacto y me diga, Oscar, no salga a volar en agosto, sino salga en mayo, porque en mayo hay más vientos. No sé cómo sea el tema, pero a uno siempre le dicen desde chiquito es eso, que la cometa se vuela es en agosto. ¿Sí es cierto? O sea, ¿sí es cierto eso? Pues lo percibimos. Igualmente, por ejemplo, en noviembre, temporada de lluvias, que también es un tema que se tiene como características del clima, por ejemplo, también. Claro, esos son patrones, ¿no? Eso es un patrón. Entonces, ¿qué sucede? Antes la gente encontraba patrones como a ojo, ¿no? No sé cuánto se demorarían en descubrir un patrón, pero antes lo hacían como un poquito a ojo, ¿sí? Entonces la gente, no, el mejor mes para sembrar es febrero. ¿Por qué? Pues porque mi abuelito me dijo que en febrero es el mejor mes para sembrar. Y seguramente a él se lo dijo el abuelo. Y el abuelo en algún momento encontró que en comunidad se dieron cuenta que los cultivos, que la gente que cultivaba en febrero tenía mejor cosecha al final. Al principio era como eso, como patrones y el voz a voz, ¿no? No habían sistemas que validaran las cosas. Seguramente lo de las cometas fue igual. Alguien se dio cuenta que en agosto hacía más viento y dijo, no, es que hay que volar cometas en agosto. Que después los sistemas validaron el tema. Por ejemplo, no sé el IGER cuántos años tenga de antigüedad, pero yo no sé si hace 50 años ya existía la tecnología que manejan hoy pues, para obtener esos datos. Seguramente no. Pero toda la información importante que ustedes puedan captar o sacar es a través de patrones. No sé si ustedes dentro de su labor diaria, sin un sistema de un tercero, o sea, algo que hayan hecho ustedes como tal, ustedes sin la información que le bote, digamos, el sistema que le hace análisis, ustedes han encontrado patrones de algo, pero que no está como institucionalizado ya que eso es un patrón, sino que usted diga, no, es que los lunes, por ejemplo, no sé, para mí, sin tener un sistema de tráfico, para mí, los viernes en la tarde hay menos tráfico que el resto de días de la semana. O sea, para mí usted salir a las 5 de la tarde un viernes es diferente a salir el resto de la semana un viernes. O a mí me A mí me parece que, parece, por ejemplo, ujú, los martes en la mañana, me parece que es el día que tiene más tráfico. por ejemplo, ¿sí es? Y todo se debe a que como a la intuición, ¿no? Uno dice, a mí me parece que es así. ¿Por qué? Y Porque ojalá sí, a lo mejor casualidad de que siempre que uno sale los martes le pasa lo mismo, bueno, no sé. es intuición. Y en las compañías en las que nosotros trabajamos, siempre hay datos que uno intuye. Sí, o sea, como que uno dice, "Uy, es que me parece que fue pucha, los miércoles es el día que más accidentes hay. O sea, usted dice, a mí, o al miércoles es el día que a mí me llega más trabajo.
y no hay como un indicador que le valide eso, ¿sí me entienden? O sea, no hay como un sistema que le valide eso que efectivamente el miércoles, o usted tiene la sensación, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que hay zonas que no reportan, por ejemplo, el tema de robos, pero a mí me parece que hay zonas que son más inseguras que otras. Y es donde las estadísticas se quedan cortas, porque las estadísticas solo trabajan por ejemplo, de robos, solo sobre denuncias, pero no quiere decir que no roben. Seguramente en los sitios donde hay robos sin fuerza, o sea, sin que le hagan daño a las personas, en esos sitios nadie reporta, porque pues, no sé, si a mí me llegaran probablemente a robar el teléfono en una zona o no sé, me roban la billetera o algo así en una zona donde realmente no me hicieron daño, pues a uno le da pereza ir a hacerse el trámite de la denuncia, ¿no? Si ya lo dañan a uno, pues sí, seguramente uno pone la denuncia, pero si no, pues probablemente no. Y no quiere decir que sea una zona más segura que otras por el hecho de que haya menos denuncias. No sé si me explico. Sí, o sea, a veces no hay datos que validen las cosas, pero las cosas sí existen. Entonces es un tema como de, de contrastar la realidad con el dato. Eso también es importante. Por ejemplo, él decía, vea, bloqueo de líneas de celular puede ser un patrón. Correcto. Por ejemplo, ese dato me parecería más exacto y ese es un dato que de pronto nadie lo pone en temas de seguridad, pero me parecería que podría ser un dato que nos podría dar buena información. Eso también es una cosa chévere, y es mirar de dónde saco yo unos datos más exactos. Entonces, si las compañías de telefonía em, dieran el dato de seguridad, por ejemplo, de bloqueo de líneas de celular, y cuando usted bloquee la línea le dicen, bueno, ¿y por qué la va a bloquear? No, pues porque me robaron. Ay, ¿en dónde lo robaron? No sé, en el barrio del Salitre, por decir. Ah, listo, ellos dejaron eso anotado y le pasaran el dato a la policía. ¿Ustedes a cuál dato le creerían más de robo de celulares? ¿A ese de las compañías o al de la policía? Al de las compañías de celular. Claro, al de las compañías, porque es un dato más No, exacto, ¿sí? y normalmente pues se llama también hacer la reposición de la línea y ese tipo de cosas. Entonces, Claro, es pero real. generalmente eso no pasa en las organizaciones, ¿sí? Uno se queda con el dato que tiene y uno no se pregunta si realmente hay una manera de tener ese dato más exacto, ¿sí? O sea, no sé, por Además que ejemplo, a mí me parece que esos datos siempre son como de alguna manera sensibles a dependiendo la entidad o la persona que los diga a suministrar una información que no, pues que no sea tan cierta, ¿no? Pues digamos que ellos claro, se basan es como en estadística y dicen, pero a mí no me reportan, pero no es que el robo no exista, sino que como a mí no me reportan, pues yo no lo tengo en cuenta. Entonces, pues es para mí correcto. la sensación Es, de seguridad pues se mantiene porque no me han reportado casos. es el tema de manipulación de datos también, ¿no? O sea, Claro. ese es un tema cuando uno se hace ciego a los datos, ¿sí? Que eso también pasa mucho, ¿no? En las organizaciones. Usted sabe que el dato está mal, pero es el dato que tiene y usted sabe que ese dato lo No, afecta, entonces yo me hago ciego. sí, no toma ninguna acción porque dije, yo no tengo reportes, entonces pues no hago nada. Claro, pero usted sabe que las vainas están mal. Eso también pasa mucho. Por eso les digo que el trabajo con las personas es de lo más importante que hay en el tema de trabajo con datos. Usted sabe que el dato está mal, pero se hace el de las gafas y no quiere corregirlo porque sabe que le va a costar trabajo y de pronto le va a costar a usted em, Una que lo... inversión o tiene que hacer alguna cosa de cambiar un procedimiento, de Claro, invertir más recursos, no sé, cosas de eso. claro. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con Transmilenio es un tema, incremento de contagio de alguna enfermedad en zonas determinadas. Por ejemplo, eso me parece a mí tremendo también, que es que por ejemplo, el tema de enfermedades respiratorias, hablan de que se ha disparado el tema, pero ¿cuánta gente trata la enfermedad respiratoria en casa? ¿Sí? O sea, ¿cuánta gente puede ser que no vaya La al médico? mayoría, la Sí, la mayoría. mayoría. O tipos de enfermedades. O sea, usted no puede decir que la enfermedad que más hay en Colombia, no sé, eh, o sea, es por ejemplo el cáncer. Usted dice, no, es que la enfermedad que más da en Colombia es el cáncer. Pues porque la gente cuando tiene cáncer, pues va al médico porque es un tema grave, es un dolor muy tremendo que lo hace ir a usted al médico y tiene que requerir un tratamiento. Pero mucha gente trata mucha enfermedad en la casa, sobre todo esos temas respiratorios, ¿sí? Temas respiratorios, usted lo trata en casa, usted no va al médico. Entonces, no, ahí es donde está la comparación como de los datos
que realmente están ocultos detrás de una estadística y que es en los que tiene que uno pensar, en la variación de datos que están ocultos en una estadística o en una extracción de datos. ¿Sí? Eso también es bien importante. O sea, como que tener uno la visión global de qué datos están escondidos detrás de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en Transmilenio, ahorita están colocando un montón de controles que yo no sé por qué lo hicieron hasta ahora realmente, porque a mí me parece que es lo más lógico que debieron haber hecho hace tiempo. Y es que no sé si ustedes se han fijado que últimamente hay unas personas pendientes de que la gente no se cole. ¿Sí? ¿Sí se han fijado? ¿No cogen Transmilenio? ¿Todos tienen carro? Bicicleta, profe, bicicleta. Ah, anda en bicicleta. La bici. Ah, usted es una entidad pública, entonces les dan un día al mes, ¿no? Por irse en bici, No, ¿no? Creo que hay sí, una sí ley ahí tenemos que dice, señor. No, mediodía, son mediodía. mediodía 30 recorridos en bicicleta. Ah, no, bien. Sí, les dan mediodía. Pero imagínense, yo hacía cuentas que día y yo decía, pero es que es así de sencillo, vea. Los que cogen Transmilenio, yo cojo Transmilenio en ocasiones, los que cogen Transmilenio se dan cuenta que, por ejemplo, el pasaje, digamos, está, no me acuerdo cómo está, pero creo que está a 2.900, digamos 2.900. Dice, bueno, eso es lo que vale el pasaje. Yo a veces me paro como a esperar que la gente, o sea, yo entro y me doy cuenta que más o menos, a ojo, de cada 10 personas se colan 4. De cada 10 personas que usan el sistema se colan 4. Entonces, digamos que facilito, usted al día puede tener unos colados, solo en un punto, solo en una estación, facilito, usted puede tener 1.000 colados diarios. Estamos hablando de 2.900.000 diarios, por estación, que es poquita gente, digamos, achiquémoslo, digamos que ya no van a ser 2.900. Digamos que va a ser 2.900, que ya no van a ser 1.000 colados diarios, sino que se van a colar solo 300. 870.000 pesos diarios. Por los 30 días del mes, digamos que solo 25. 21.750.000 pesos de colados por una estación pequeña en Transmilenio. Ahora, ¿qué están haciendo? Pues le están pagando a unas personas para que estén pendientes de que la gente no se cole. Y en los SIP están poniendo unas barreras horribles y la gente ya se está quejando. Y es como que ya no está la sola talanquera, sino van a colocar unas talanqueras de esas antiguas que habían, que son altísimas, donde usted no se puede brincar ni por debajo. O sea, que es una estructura metálica que gira toda. ¿Que eso se vio horrible? Sí, pero es que la gente hace que pasen este tipo de cosas. Miren, Que se vio imagínate, horrible y que para uno pasar, es un problema con un paquete, no con un paquete con uno. un niño, Ujú. pero es que la gente obliga a que las entidades hacen eso. Entonces todo el mundo llega y dice, no, es que Transmilenio es una porquería de sistema, esa vaina, manden buses, pero imagínense que el bus la mitad es colado, pues ¿cómo hacen ellos para saber cuántos colados tienen? ¿O cómo haría usted? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podrían saber cuántos colados tienen? Usted puede saber la gente que paga pasaje, que esa cifra la tiene usted clara. Usted dice, no, si 100 personas me pagan pasaje cada 3 minutos y un bus tiene capacidad para 100 personas, pues yo mando un bus cada 3 minutos, ¿cierto? Ese es el dato crudo de la estadística. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor, ¿Cierto? claro. Usted dice, vea, si a mí me pagan 100 personas pasaje y en el bus caben 100 personas, pues yo mando un bus cada 3 minutos y con eso garantizo que máximo una persona espere 3 minutos. Esa es la estadística cruda que usted tiene con los que pagan pasaje. Y los que no, ¿cómo se les ocurriría a ustedes sacar esa estadística? ¿De cuánta gente le está colando en Transmilenio, por ejemplo? Pues me imagino que la capacidad que tienen los vehículos versus los pasajes que se registran y se pueda tener ahí un balance de cuál es el porcentaje de población que no está pagando pasaje. ¿Cierto? Otra idea. ¿A quién más se le ocurre otra forma de saber? De pronto, ¿cómo se está? ¿Qué tanta gente está colando? Determinando la demanda de frecuencias. Sí. ¿Cómo más podrían saber ustedes cuánta gente está colando en Transmilenio? Cámaras de video que se tengan en cada puesto. De pronto que analicen qué persona, qué cantidad entra, ¿no?
y analiza Y me usted ima- cuánta cantidad entra contra pasajes, ¿no? Ujú. Y me imagino que tendrán también como identificar cuáles son las zonas donde más se presenta ese fenómeno. Identificar, imagínense, eso es tremendo. Por ejemplo, ustedes se fijan en la Caracas con 63, ahí colocaron unos tubos altísimos, ¿no? Para que la gente no se cuele. Seguramente porque es una de las estaciones donde más. Ahora la llaman barreras anticolados. Pero es tremendo el tema cultural, ¿no? Jorge Luis. Sí, no, es que, y esas barreras, bueno, yo he visto, es como en la división del carril lento con el carril de Transmilenio colocaron unas barreras que son unos tubos con unas puntas y la gente, yo he visto que se las pasa por Se encima, yo las no pasan. entiendo, y pega el brinco al otro lado hasta la estación. Yo digo, pero es que la gente también es que igual, digamos que se arriesga, no sea que se caiga, y no, es que yo no entiendo cómo pasan, y las veo uno pasar ahí por encima, por la Y se mitad de esas pasan. dos barreras. Es Entonces increíble. es un tema complejo. Entonces, ahí la estadística, ¿ustedes creen que funciona o no? O sea, en un sistema así donde usted dice, donde a usted le colocaron el problema de evitar los colados, ¿ustedes creen que usted arregla esto con estadística? ¿O con sistemas? Ahí grave, ahí es complicado. Usted podría analizar con cámaras cuántos colados entran, pero eso no le va a solucionar el problema de su sistema. Más allá de decirle, usted vea el 40% de las personas que Sí, están, darle una estadística, una cantidad, pero no le va a solucionar sí, nada. eso no le va a No, solucionar el problema. Pero si se fijan que hay datos ocultos que son importantes tener en cuenta. Y porque a usted le dice, venga, analice cuántos buses necesitamos. Pues usted analiza de la gente que paga pasaje. Y al final usted entrega esa estadística y usted cree que esa estadística va a ser buena o mala. pues está errada porque no tuvo en cuenta precisamente ese índice. Si es alto, pues obviamente va a tener una estadística que no es tan real como, pues al cruzar los datos, pues puede cuadrar, pero al llevarla a la realidad se va a dar cuenta que no funciona tampoco. Que no funciona. Miren, acá puso Andrés una solución interesante. Vea, dice, cobrando al salir de cada estación. Vea pues, eso me parece una solución interesante. Eso me parece una solución interesante, que usted saliera del bus y al salir del bus, la puerta no sea como, digamos, que hubieran solo unas puertas para salir del bus y esas puertas estuvieran como con un tunelcito encaminadas hacia la salida de una vez. O sea, que usted estuviera encaminado de una vez hacia la salida y el bus se pague hacia la salida. Eso puede ser una solución interesante, por ejemplo, que usted no se pueda devolver, porque igual la gente lo va a empujar, la gente va saliendo, la gente lo empuja hacia allá y usted no se va a poder salir de la estación, pero usted paga esa la salida. Eso puede ser una solución interesante, a mí nunca se me ha ocurrido y puede ser una solución interesante para el tema de solucionar ese tema. Pero entonces, aquí es importante que analicemos eso, que las estadísticas deben estar pegadas también como a la malicia del dato, ¿sí? A realmente si el dato es correcto. Uno escucha aquí a la alcaldesa y al comandante de la policía diciendo que la delincuencia se ha reducido, pero la percepción no es esa. La percepción que la delincuencia antes ha tomado más fuerza y más poder. Pues que pues ellos muestran su estadística y pues ellos amañan su estadística acorde a sus datos, pero no tienen una información global sobre el universo de los datos. Listo, ahí estuvo es como chévere el análisis que hicimos ahí. Listo, entonces, ¿qué formación tenían los especialistas? Entonces, aquí ya empiezan a tener conocimiento sobre herramientas específicas como SQL, R o Python. SQL es el lenguaje que se utiliza para manipular los datos en las bases de datos. Es como un lenguaje universal. R es también es un lenguaje que se desarrolló hace algunos años para manejo de estadísticas y este Python es lo que está mandando la parada ahorita en todo el análisis de datos. Toda la gente que trabaja ciencia de datos y eso lo trabaja en Python. Es muy rápido generar gráficas. Él ya tiene, digamos que hay una serie de librerías que vienen asociadas al lenguaje donde ya tiene los algoritmos hechos. Ya usted no tiene que ponerse a hacerlo, sino tiene que saber es qué usar. Lo usa y él le retorna los resultados. O sea, él ya tiene los algoritmos para los entrenamientos y todo desarrollados. Uno tiene que saber es como qué variables demanda. Eso está creciendo mucho y ahorita digamos que la demanda de desarrolladores en Python está altísima.
Listo, ¿qué habilidades? Capacidad de análisis, lo que estábamos haciendo ahorita. Uno no puede ser como que analizando solo lo que tiene, sino uno tiene que tener también como analizar lo que llaman el macroentorno, ¿no? Todo lo de afuera, si mi dato me va a servir, si no me va a servir, si se me queda una parte de la población por fuera, entonces yo ya en estadística miro cómo hago un muestreo más pequeño, o cómo lo que yo hago es tratar de dimensionar los datos a un conjunto de datos más pequeño, a una población específica, ¿sí? Trabajo bajo presión. ¿Por qué les hablo? Ah, bueno, estos dos me parecen pegaditos, que es trabajo bajo presión y alta tolerancia a la frustración, porque este trabajo es un poquito cansón, es muy, muy repetitivo, es muy, muy repetitivo, y a veces usted demora, no sé, 2 o 3 semanas haciendo un modelo y al final se da cuenta que el modelo no tiene el resultado que usted quería, entonces vuelva y desarrolle otro modelo. Entonces sí, sí necesita una alta tolerancia a la frustración este tipo de trabajos en datos. No, no, digamos que es un poquito, no es para todo el mundo, es la gente que está acostumbrada, que no está acostumbrada a la oficina, que está acostumbrada a trabajos donde haya mucha movilidad, de ir y traer papeles, moverse mucho, no, 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 no es un trabajo para este tipo de personas. O pues no, hay que adaptarse al tipo de estar sentado acá todo el día mirando una pantalla y darle todo el día para que al final le bote un dato y valide el dato y vuelva y arranque. Es un tema como muy repetitivo. Sí, eso no es para todo el mundo. Gente dice, ay, tan fácil que se la gana ahí sentado todo el día en la oficina. Eso es mamón, duele la espalda, es un trabajo un poco diferente y hay una frustración bastante grande porque el trabajo a veces no es muy visible, ¿sí? Al principio el trabajo no es muy visible, no es de mucho impacto al principio, ya después se vuelve un tema estratégico, pero arrancando, que hay que tener método y organización, hay que ser bien metódico, hay que conocer de metodologías, hay que leer bastante, hay que ser muy organizado en este tema. Se fijan, son habilidades, se fijan las habilidades que están acá abajo, son habilidades un poquito blandas, ¿no? Son habilidades blandas, no son habilidades duras, sino son habilidades blandas. Por ejemplo, ¿quién le enseña a usted a analizar? ¿Alguno recibió en la universidad una clase de análisis o algo así? Donde le enseñaran a usted a analizar un problema. Con No, es todas las como más lógica, matemáticas, con todas las matemáticas que uno vio más lógica. desde chiquito. Sí, se La supone que la primaria, matemática la es para escuela. eso. La escuela, ¿cierto? Se supone que la matemática sirve para eso, ¿no? Para brindarle a uno como capacidad de análisis. Capacidad de análisis. Ujú. Se supone que la matemática es para eso, pero me parece que aquí la capacidad de análisis se lo da a uno también, em, como tener una visión, bueno, la calle también, que usted esté, claro, usted, por ejemplo, en países como Colombia, por eso es que, sí, por eso es que dicen que acá es la malicia indígena, ¿no? Y entonces que llegan las personas de otros países, los europeos o los norteamericanos, y entonces la gente dice, ay, es que esos son todos dormidos, porque es que uno aquí aprende a la mala, ¿no? Usted va en la calle y usted va a contestar su celular y lo primero que hace usted es giro 360 para mirar que no haya por ahí nadie sospechoso que se lo vaya a rapar. Entonces usted ya, si ve que va por una ciclorruta, usted se cambia a un andén donde no haya ciclorruta, que de pronto pasen en la cicla y se les llevan el celular, ¿cierto? Es así, ¿no? Acá uno anda más como dicen aquí, que uno anda en la jugada. Por ejemplo, aquí llega un europeo, un norteamericano y no entiende mucho de eso, ¿no? Usted aquí se echa el celular en el bolsillo en el Transmilenio, usted evita tenerlo en el bolsillo, usted lo echa en la maleta y la maleta adelante para que no le vayan a robar. Uno y usted anda analizando toda la situación, ¿no? Usted rara vez se hace al lado de la puerta a chatear ahí porque usted sabe que cogen y le rapan el celular y se bajan. Entonces usted como que aquí en Colombia usted todo el tiempo está analizando, ¿no? Que a ver quién le va a hacer la maldad o quién. Mirando caras. Eso, entonces usted dice, yo miro caras, yo ya conozco más o menos las caras. Eso pasa acá y eso no, o sea, pasa en Latinoamérica, porque no hablo de que solo sea Colombia, porque digamos que el flagelo de la violencia y de la delincuencia está regado en toda Latinoamérica. Pero, pero sí, de hecho uno se siente extraño cuando tiene la oportunidad de salir del país y, y allá usted ve la gente haciendo videollamada con un iPhone 15 en la calle y usted le provoca como decirle, oiga, no, metas en una tienda, que se lo quitan, pero pues allá no pasa. Entonces sí, uno se siente como extraño, sí, uno se siente como... De hecho, a usted lo llaman en la calle y usted rara vez contesta.
Entonces ya usted tiene sus manos libres, ¿no? Entonces usted tiene sus audífonos y sus manos libres y no trata de contestar las manos libres, no evita sacar el celular al máximo porque sabe que se lo van a quitar. Entonces, es esa capacidad de análisis, digamos, que se aprende uno es con los temas de lógica y matemática. Lo otro, con lo que usted tiene capacidad de análisis, es con el tema de conocimiento del negocio, todo el knowledge que usted tenga del negocio, eso le ayuda a tener una dimensión, como lo que veíamos ahorita de Transmilenio. Si usted sabe que mucha gente se conecta al Transmilenio, eso le ayuda a tener una dimensión más grande de los datos y una capacidad de análisis diferente, el knowledge que le da eso. Y lo otro también es un tema ya como muy particular, que es un tema ya psicológico y es también que hay gente que analiza mejor que otra, ¿sí? Y ya es un tema psicológico. No quiere decir que no se pueda desarrollar porque la capacidad de análisis se puede desarrollar, pero hay gente que tiene ciertas tendencias a ser más analítica que otra, pero eso ya es un tema psicológico. Por allá Gartner hace muchos años hablaba de las inteligencias múltiples y una de esas inteligencias múltiples está dada hacia la parte lógico-matemática que desarrolla el análisis. ¿Sí? Hay gente que tiene una inteligencia un poquito más desarrollada para los deportes, otros que tienen una inteligencia un poquito más desarrollada hacia el lado musical, sí, que tienen una inteligencia musical. Hay gente que tiene inteligencia social, que se relaciona mucho más fácil con otras personas. Entonces, la idea es que nosotros dentro del análisis personal, señor, creo que se le activó el micrófono a Libardo. Pero Ah, sí, sí, no, iba a decir los talentos y habilidades que tiene cada persona. cada persona, sí, cada persona, o sea, eso es particular. Entonces, ¿qué es importante, por ejemplo, si a usted lo ponen a liderar un equipo pues el equipo que sea, no necesariamente de datos, en el equipo que sea, es importante que ustedes se den cuenta de qué habilidad tiene cada persona, ¿no? Para si usted tiene una persona que sea una habilidad social así, que usted vea que este man a todo el mundo le cae bien, llega y saluda, siempre es con la cara contenta, a ese man es al que toca mandarlo a hacer las entrevistas. A ese man es. No vaya a mandar al de tecnología que es malacaroso que responde con 3 piedras en la mano. A ese man no lo mande allá. De pronto ese man es muy bueno para analizar los datos y para coger y convertirle todos los Excel en una información que usted necesita. Entonces, ahí hay una habilidad también interesante que no depende del cargo de la persona, sino de sus habilidades sociales y habilidades blandas. Identificar eso es bien importante en los equipos para que ustedes puedan hacer que su equipo sea más fuerte. ¿Cómo es un proceso de minería de datos? Un proceso de minería de datos, como les muestro acá, hay análisis de negocio, hay análisis de los datos, luego se preparan los datos, dentro de la preparación de los datos está la limpieza de los datos, la homologación de los datos, luego hay un proceso de modelado, que fue más o menos lo que hicimos ahorita, donde usted decía, ve, hay 1, 2, 3, 4 sistemas y estos sistemas mandan información acá, ese es el proceso de modelado, y por último tiene que haber un proceso de evaluación. ¿Qué es evaluación? La evaluación es, por ejemplo, que usted compare, mire, yo le pegué al data warehouse, a la bodega de datos, y me dijo que hoy se accidentaron 100 personas, pero fui al sistema que me mantiene la información de accidentalidad de personas y allá también dice 100. Ah, listo, entonces el dato está bien. ¿Sí? Eso es muy importante hacer esta evaluación después de que ustedes volquen datos a un sistema centralizado, que ustedes validen. Usted ya sabe que el sistema local, el que funciona para eso, pues esa vaina ya lleva, no sé, 15 años funcionando, entonces tiene los datos bien. A lo último, cuando ustedes hagan el volcado al central, siempre validen contra los datos origen, siempre validen contra los datos origen para garantizar que los datos que ustedes están enviando están bien. ¿Cuál de todas estas etapas que ustedes ven acá creen que se puede demorar más? Tenemos análisis de negocio, análisis de datos, preparación de datos, modelado y evaluación. Y explotación o despliegue, que ya es la última, ¿no? Pero ¿cuál de todas estas creen que se puede demorar más? Pues la que debería tomar más tiempo, por ejemplo, en temas meteorológicos, es la fuente de datos, porque se necesitan series históricas que pueden abarcar muchos años, ¿sí? Correcto. Más de 50 años o 100 años. Imagínense eso. O sea, Y se pasa. en el tema sísmico pasa lo mismo, se tiene que tener fuentes de datos de 2000 años para atrás, algo así. Uy, pucha. O sea, aquí en este caso sería la preparación de los datos, ¿cierto? ¿Alguno tiene otra apreciación diferente? Yo creería que también en el análisis de la información y para dar un dato exacto, correcto, sí, porque es que dependiendo de la fuente, como estábamos hablando, pues puede salir otra información y hay que analizar todas las fuentes para saber cuál es la, digamos, entre comillas, la correcta o cuál la que le puede dar una información más exacta y real para enviar esa información, porque pues igual de todas formas las personas que analizan la información pueden decir, no, usted me está enviando un dato que no es,
y uno tiene que tener un soporte o como decir, mire, ese dato se sacó así, 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 se comparó con este, como toda esa validación ya calculada para pues cuando le digan o le pregunten, venga, ¿de dónde salió esta información y por qué este dato no me coincide con este? Entonces hay que tener muy claro haber analizado todas las fuentes o varias fuentes por lo menos para uno poder decir, bueno, la fuente que tomé es esta y se sacó esta información y pues como tener esa evidencia de que no es una información que no es real, sino está sacada de una estadística concreta. Sí, Esa es una así es. parte que demora bastante, creería yo. Claro, aquí el análisis del negocio y análisis de los datos es como la etapa inicial. Sí, como usted sabe qué necesito y de quién lo necesito. Esto es esta parte de análisis de negocio. Lo que más se demora uno, o sea, en esta parte uno se puede demorar un tiempito, pero en lo que más se demora casi uno siempre saca en esta preparación de los datos y en la evaluación. Porque es que usted tiene que coger dato a dato aquí y revisar que efectivamente esté bien lo que les hablaba de homologaciones, de homogeneizar todo el tema de los datos. Aquí esta vaina se demora uno harto y en la evaluación también se demora uno bastante, porque es como una, generalmente esto siempre lo tienen así, como secuencial, pero lo que yo acostumbro a hacer es tratar de meter una etapa de evaluación acá paralela a esta, donde esté preparando y evaluando. Y al final vuelvo y evalúo. Pero estar aquí preparando y evaluando a veces me evitan que yo modele mal y me toque devolverme. ¿Sí? Ah, pues aquí está la línea en dos sentidos, ¿sí ven? Preparo los datos, modelo, después vuelvo y preparo modelo. Pues yo le metería aquí una etapa de evaluación. Yo lo hago así, es ya algo como muy personal. Yo les pongo aquí lo que dicen los académicos, pero yo generalmente lo que hago es que a medida que estoy preparando los datos, los evalúo, preparo, evalúo, preparo, evalúo, preparo, evalúo. Me parece que rinde más que a veces volver uno aquí a la etapa y volver. Pero pues eso ya es como algo muy particular. ¿Qué tenemos acá entonces en el proceso de minería de datos? Entonces tenemos el Data Warehouse, que está acá. Tenemos bases de datos y textos. Tenemos la data cruda, ¿cierto? Entonces aquí hablan de que hay un muestreo y selección de datos. Luego hay una data objetivo, que es como qué quiero hacer yo, hacia dónde quiero llegar, qué información quiero obtener. Esa es la data objetivo. De esa data objetivo hacemos, después de eso hacemos lo que llaman el preprocesamiento, que es la etapa de limpieza. Entonces aquí limpieza de datos, datos que no existen, datos no clasificados, identificación de extremos. Identificación de extremos eso es algo bien importante. Yo creo que de eso sí no les he hablado. Y es que hay datos que se llaman como outbounding, que son datos que están como por fuera del rango, ¿sí? Generalmente uno quita esos datos porque esos datos se tiran todo. Aquí pregunta, ¿cómo se evita que la búsqueda y recolección de los datos esté sesgada? Mm, yo creo que la utilización de los ¿cómo se evita que la búsqueda y recolección de los datos esté sesgada? Uy, esa pregunta es fuerte porque uno siempre va a tener sesgos a la información. La única manera de evitar los sesgos es tener una población total. Y eso es muy difícil. O sea, tener una población total o hacer un análisis muestreo sobre una población total es sumamente complejo y costoso. Generalmente uno sesga los datos, pero ahí es donde está la habilidad de la persona que identifica o sesga sus datos. Si es la habilidad de esa persona a poder dar unos sesgos un poquito más, digamos, más objetivos. Así suena raro porque un sesgo no es objetivo, pero que esos sesgos sean lo más objetivos posible, ¿sí? Aquí está lo que dicen aquí, identificación de extremos, por ejemplo. mm, esto de identificación de extremos, les comentaba que lo que hace es dañar los datos cuando uno tiene datos o muy por encima o muy por debajo. Por ejemplo, que le ponen a usted, no sé, vamos a decirle, la muerte de personas por ataques del corazón. Entonces a usted le dicen, bueno, saque el promedio de edad de las personas que se mueren por ataques del corazón. Y resulta que usted tiene una persona que se murió por un ataque de corazón a los 130 años. Resulta que usted solo tuvo 10 datos, solo tuvo 10 datos. Y entonces dentro de los datos que usted así podemos sacar un Excel aquí rápido y lo hacemos de pronto, ¿no? Y les muestro cómo funciona ese tema de los sesgos. Digamos que a usted lo pusieron a decir que usted tiene que sacar un promedio de los datos que tiene de las personas que se mueren por ataques del corazón. Y resulta que usted tuvo este sesgo. O sea, usted tuvo este dato, por ejemplo.
Resulta que usted dentro de la población que tenía, una persona de las que se le murió tenía 115 años. Entonces usted dice, no, pues eso es fácil, ¿cierto? Yo cojo esto y entonces el promedio de edad me da 59 años. ¿Ustedes creen que ese dato está sesgado o no? Está sesgado y hay que sacar el de 115 años porque no representa la expectativa de vida del ser humano. Claro, o sea, está por fuera. Si usted miren, si usted lo toma acá, les da 53 años, pero si usted ya mete en el de 115 años, eso ya les da 59,8. Entonces usted dice, no, el dato estadístico está pasado. O sea, se fue, se voló, ¿no? Y eso pasa mucho. Entonces, por ejemplo, le metieron un dato 11 y el dato 11 es que un niño de 5 años falleció el tema. Entonces usted ya llegó y lo tomó acá y dice, uy, ya el promedio, mire, bajó a 54 años. ¿Sí? Entonces, estos datos son los datos que yo les digo que se llaman como bonding, que son los datos que están acá, que dice identificación de extremos. Entonces, una manera de evitar el sesgo, hay que preguntar, Andrés, es esa. Evites el sesgo quitando los datos de los extremos. Entonces, más bien usted quites esos dos datos, bórrelos y páselo acá. Ah, listo, 53 años. Ahora sí es una edad más parecida a los datos que tengo acá. ¿Sí? Eso ya lo hacen los software para eso, ya usted les dice cuáles son los extremos. ¿Es claro qué son eso de los extremos? ¿Y les ha pasado eso? Ustedes toman la estadística así, toda la que sale ahí y sacan los promedios. ¿Usted cree que todo el mundo hace eso de eliminar extremos? Profe, Señor. de acuerdo a la técnica que está utilizando, sí, digamos que quitar esos datos que no están dentro del promedio, pero para mí, pienso que hacer eso estamos sesgando la información, que es lo que queremos evitar, ¿no? Si es una técnica estadística, claro, para que nos arroje Sí. un dato más real, pero entonces al quitar esos extremos, estamos sesgando la información. Entonces, digamos que siempre lo importante en estos casos, digamos, técnicamente es aceptable, pero una cosa que sí de pronto me preocupa mucho es cómo podemos dejar dentro del informe esa persona de Ah, claro. 110 años, ¿sí? Para Esos tener extremos se una... analizan aparte. O Sí, sea, eso, exacto, eso no es que se exacto. elimine, esos extremos no es que se eliminen como del universo de la información, no se eliminan. Exacto, sí. Porque Exacto, sí, señor. generalmente esos extremos, eso ocurre mucho cuando usted hace análisis por ejemplo, enfermedades. Esos extremos Ujú, son los que al final dan la solución a veces a problemas. Por sí, señor. ejemplo, yo hice un tema de análisis de enfermedades para nódulos pulmonares, ¿sí? Hay gente que se enferma de los nódulos pulmonares. Y había unos datos que a veces salían que eran extremos, que eran unas proteínas en el cuerpo, que se generaban en los extremos. En los análisis anteriores todo el mundo había eliminado esos sesgos porque eran unos sesgos violentos, o sea, hay gente que tenía la proteína del cuerpo al 89 y había gente que la tenía al 170, 180. O sea, a ese nivel era la variable del cambio de la proteína. Y entonces todo el mundo eliminaba esos sesgos y al final nos dimos cuenta que esos sesgos, esos datos extremos, tenían una incidencia directa sobre un tema que daba en el hígado y eso producía también una falta de oxigenación al cerebro y al final eso terminaba produciendo la enfermedad en los nódulos pulmonares. Entonces, eso no se elimina, digamos que esos datos no se eliminan, esos extremos no se eliminan dentro de la estadística cuando usted va a sacar promedios o cuando va a sacar varianzas. Se eliminan porque eso lo que hace es que produce como unos picos que no son relevantes dentro de la información, pero no se eliminan del universo de los datos, se les hace un análisis aparte, ¿sí? Al final usted mira y bueno, de toda la información que tuve, yo efectivamente tuve 10 personas que tenían 120 años. Pues madre, pero 120 años, algo está pasando y ese dato sirve para sacar otra cosa. De pronto usted dice 120 años, venga, ¿y dónde vivían? No, que vivían en La Vega, Cundinamarca. Pues pucha, o sea, La Vega, Cundinamarca puede dar un promedio de vida muy alto. Toca revisar qué está pasando. Sí, digamos que no son relevantes para el modelado en el momento, pero son datos que no se deben extraer del universo de los datos porque sirven para hacer análisis posteriores. ¿Vale? Pero sí, la apreciación Sí, está señor. perfecta. Ujú, gracias,
profe. Andrés, para que lo tengas en cuenta y no elimines los datos. Sí, 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 o sea, esos datos no se eliminan. O sea, digamos que se descartan del modelo porque generan, digamos que se descartan del modelo porque generan una percepción errónea, ¿sí? Pero no se descartan uno nunca debería eliminar datos. Ahí les paso ese dato. O sea, uno nunca debería eliminar ningún dato. Un dato es un dato y no se debería eliminar. De pronto se descarta en la elaboración de algún modelo, pero uno nunca debería eliminar un dato. Los datos no se eliminan, simplemente se descartan o se ajustan, pero uno nunca debería eliminar un dato porque esos datos al final le dan a uno la visualización. Por Cuentan, ejemplo, ¿sí? Señor, Cuentan, porque igual de todas claro, formas, sí, que el análisis se haga sin el dato es una cosa a que el dato no exista. O claro, sea, un el dato no se análisis debería eliminar. Uno no se debería tiene que manipular dividir. los datos, Y nunca. en el informe o en el reporte que se haga se debe decir, bueno, digamos, se hizo este análisis retirando estos eventos, pero estos eventos no suman tanto como hacer una estadística muy pequeña aparte, pero el dato grande sí se ve, digamos, que llenar sin esa información, pero sí hacer Claro. referencia a que se O, eliminaron unos datos o que no se tuvieron en cuenta para la estadística algunos datos como claro. tal. Y los detalla uno ahí en el informe al final. Mire, estos datos no se tuvieron en cuenta por esto y por esto y por esto. A veces los datos son como un presidio de que algo está pasando. Por ejemplo, usted dice que me llegaron este poco de usuarios y ninguno tiene la edad. Yo elimino esos datos porque no son relevantes. Resulta que eso puede ser un vestigio de que el sistema de información allá no está trayendo la edad de todas las personas. Entonces, hay que hacer una reparación en el sistema de allá para que envíe los datos. O sea, ¿cómo así que una persona no tiene edad? O sea, eso no tiene sentido. Todas las personas tenemos una edad. Sí, entonces, a veces esos datos que tienen campos vacíos es un indicio de que algo está pasando mal o en el preprocesamiento o en la fuente de datos. Algo está pasando allá mal porque el dato debería pasar completo. Y aquí entonces más importante es garantizar que la metodología de recolección se aplique como debe ser. Sí, eso es bien importante, eso es bien importante. Hay que ser como muy estrictos en el tema de la metodología, porque pues al final es lo que nos va a dar, bueno, hay que ser muy estrictos, pero no hay que volverse locos con la metodología, ¿sí? Porque a veces uno se vuelve loco a aplicar la metodología como al pie de la letra y mejor dicho, hay un dato que no me está dando, hijo de madre, y tengo que ir a revisar. O sea, tiene que mirar uno la relevancia en el universo de datos. Si usted tiene 1 millón de datos y ese 1 millón de datos hay 2 datos que no le están dando como usted esperaba y usted ya lleva un mes revisando cómo puede ajustar esos datos o qué puede pasar, pues ahí usted ya se está volviendo poco productivo por tratar de hacer las cosas sumamente perfectas. Hay gente que se vuelve. Hay que entender también que hay fallas, ¿sí? Y hay que aceptar los fallos también. Eso también es importante. Hay que entender que también hay fallos en los datos y hay que aceptarlos también. Hay que aceptarlos con gallardía porque a veces uno quiere que todo le salga perfecto y que todos los datos estén full. Y haciendo un proceso de eso se puede demorar usted toda la vida y nunca lo va a tener full. Porque a veces también hay que aceptar y que a veces los datos no nos dan la información que queremos y hay que también como que, no sé cómo decirlo, pero hay que también como que aceptar que no todo es perfecto en el universo de los datos. ¿Vale? Pues sí, Ya ahí yo hacen, entiendo que se manejan el señor. tema de porcentajes de error, o sea, límites de error, pues Sí, digamos que se hace cálculo más bien del error para pues tener una, digamos, como ese laxo, yo creería que ahí es donde se calcula, mira, esto tiene un porcentaje de error de tanto porque pues igual no tengo toda la información o no se tiene o sea, de alguna manera se especula que el dato no está tan exacto, entonces se sí. debe calcular, es un tema de porcentaje de error, creería yo ahí. Incluso sabes qué hacen a veces para homogeneizar los datos. Eso depende del negocio. Uno es que, por ejemplo, si el dato no tiene, digamos, hablando usted le ponen a calcular la edad de un grupo de 100 datos y usted se dio cuenta que 2 datos de esos 100 no tienen edad. Entonces, hay gente que lo que hace es que los elimina del muestreo, como lo que miramos ahorita. Entonces ya no calculo sobre 100, sino 98. Hay otros que lo hacen un poco diferente y es que ellos calculan el promedio de esas 98 y basado en ese promedio le colocan ese promedio a los 2 datos que no tienen edad, ¿sí? O sea, el promedio de edad les dio 52, por ejemplo. Entonces le colocan a esos 2 últimos 52 para que el dato no quede vacío. Digamos que en este ejemplo podría funcionar, ¿sí?
es un tema más estadístico y más de análisis personal. En este tema podría funcionar. Probablemente a usted le cambie eso en 0,01 al final el promedio estadístico. En un tema de datos de edad, pues puede funcionar. Usted que tenga un más uno o menos uno en diferencia en un dato de la edad, en un promedio de edad, pues no es tan grave. Pero si usted está calculando, por ejemplo, tiempos de, no sé, de la final de atletismo, ahí sí importa mucho. Usted dice, no, es que yo quiero calcular el tiempo, de la final de los 100 metros planos en los últimos 200 años, yo quiero calcular en los Olímpicos el promedio de tiempo. Ah, es que hay 2 años que no tienen promedio de tiempo. Ay, no, yo les voy a colocar el promedio de tiempo normal. Ahí sí subir un segundo más o un segundo menos en el promedio, ahí sí es un dato importante, porque es que eso se gana en milisegundos. Y la diferencia entre un récord mundial puede ser 1 milisegundo, 2 milisegundos. Entonces ahí el dato sí es relevante. Entonces como que dependiendo del caso, uno revisa qué tanto se puede mover con los datos. ¿Sí? Eso ya es una perspectiva un poquito personal. Para eso no hay una realidad absoluta o no hay, ¿cómo se dirá? Es como, no hay una regla que le diga a usted que siempre tiene que hacerlo así. También depende como el escenario. Por ejemplo, lo que usted está diciendo. Si es ventas, Sí. pues yo busco es como los promedios, los más altos promedios o cosas así cuando son ventas. Pues no me interesan como los que están tan poco al extremo, ni los que, digamos que esos datos yo voy es para lo más, digamos, lo más global, diría yo. Si Sí, se va a ver cantidad de personas a las que voy digamos, como alcanzar. Pues yo busco como los promedios, los más, donde esté el grupo poblacional más alto, un ejemplo. Entonces a mí me claro. interesan, no son tanto los extremos, pero sí donde esté el más grueso de personas, un ejemplo, diría Es yo. eso, sí, o sea, dependiendo del entorno. De hecho, por ejemplo, hay una metodología que usan mucho en gerencia general, en las grandes gerencias, donde manejan una vaina que se llama análisis por excepción. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un reporte que es el reporte de todo está bien. Yo le digo así el reporte porque es el reporte que le va mostrando a uno cada 2 minutos. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. O cada cierto tiempo, todo está bien, todo está bien. Y usted se desgasta mirando que todo está bien. Entonces, el análisis por excepción lo que dice es, no, a mí no me muestre cuando todo está bien, más bien muéstreme cuando hay algo mal. ¿Sí? Eso lo usan mucho los gerentes de las compañías para tener reportes diarios a mí no me muestre el reporte donde me diga que todo va bien, muéstreme más bien 2 datos donde diga qué oficina falló en su meta, pero no me muestre que las otras 100 lo cumplieron, más bien muéstrame cuáles fueron las 2 que no cumplieron, no me muestre todo ese poco de datos, sino me muestre cuáles son las 2 que fallaron. Eso se llama análisis por excepción. Eso también se usa un poco pues, como para, y les doy como la idea de si ustedes sacan reportes de todo está bien, piensen si el reporte de todo está bien, es adecuado para lo que están haciendo, o más o menos ustedes necesitan el reporte con 1 o 2 datos que le diga que falló. ¿Sí? Listo, muchachos, nos pasamos un poquito. Qué pena, es que esta vaina se extiende a veces un poco. Nos vemos el miércoles, es la siguiente clase. ¿Sí? Sí, señor, el miércoles. Listo. Muchachos, entonces buen día, nos vemos el miércoles. Recuerden presentar el trabajo. Hasta ayer había recibido 3, no más. Voy a habilitarlo hasta hoy a la medianoche para que las personas que no lo hicieron pues lo tengan espacio para hacerlo. Entonces, pues les recomiendo mucho el trabajo y acuérdense que el viernes tenemos como la presentación final del trabajo, como pues que nos cuenten ahí qué se les ocurrió y el tema. Listo, muchachos. Entonces, buen día para todos. Porfa, suban el trabajito que hicieron ahí a la plataforma. ¿Vale? Los voy a habilitar hasta la medianoche de hoy. Buen día. Buen día para todos. Chao. Buen día, lo mismo. Que esté muy bien. Perfecto. Hasta luego. Gracias.